Que se mete en escucha judicial, la escucha no se hace de cualquier forma. No es que yo, a ver, una cosa es que venga un chico de 10 años y estemos hablando sobre cómo va a hacer las visitas con su padre, si le gusta los fines de semana, si quiere ir a jugar al fútbol, eso es un tipo de escucha. Pero cuando estamos hablando de estos casos, la escucha tiene que ser preparada. Vos tenés que preparar para esa escucha. ¿Por qué? Porque lo que primero tenés que determinar, especialmente para los jueces, ¿sí? Los jueces somos en principio una situación medio refractaria. Tenés que entrar al tribunal, ¿no? Primero tenés que entrar al edificio alemán de los años 30, ¿no? Tenés que entrar a ese lugar, ¿sí? Tenés que pasar las puertas corredizas, entrar a toda esa cosa de mármol y encontrar a un tipo. En familia esto quizás no pase tan así, y ahora ya no pasa en general en los juzgados, que está un poco, antes los jueces usaban tarima, ¿no? Estaba hasta un poquito más arriba de lo normal. Vos como juez tenés que preparar la entrevista. ¿Cómo preparar la entrevista? Sabiendo qué es lo que le pasa al chico. ¿Cómo sabés qué es lo que le pasa al chico? Bueno, por ahí a la familia biológica no podés recurrir si hay una medida excepcional, porque bueno, esos informes ya los tenés, pero tenés que saber en qué situación está. En el caso particular, que es un caso nuestro, de nuestra sala, vos te tenés que encontrar con que eran unas chicas que ya habían sido sobreescuchadas, ¿sí? O sea, escuchadas por una cantidad enorme de gente, que llegaba al Poder Judicial con una asimilación casi policial, es decir, Poder Judicial es casi igual que policía, y que no querían ser escuchadas. Que eso ya también es una escucha, no quieren ser escuchadas. Entonces, el laburo fue trabajar con psiquiatría de niños de la Facultad de Medicina. ¿Para qué? Para que trabajara primero con esas nenas a los efectos de saber si iba a ser posible ser escuchadas o no. Y recién ahí se hizo la escucha. ¿Sí? Recién en ese momento se hizo la escucha. O sea, no se puede escuchar así porque sí. Y los jueces, y en esto hay una discusión, el otro día hablaba con un funcionario provincial, donde la ley dice que todos los chicos tienen que ser escuchados por los jueces. Guarda, porque es un pedacito de la ley. Los jueces tenemos que conservar la imparcialidad. ¿Sí? Si el chico está presentando ante vos lo que jurídicamente decimos una pretensión, es decir, yo, por ejemplo, pretendo ser cuidado por mi papá y no por mi mamá, eso yo lo puedo entender como una escucha, pero en verdad lo tengo que entender como una persona, sujeto de derecho completo, que dice la convención que es, que está postulando algo ante el Poder Judicial. Entonces, ese lo tiene que escuchar su abogado del niño, o su defensora, el quien sea. Y vos intervenir como juez. ¿Se entiende? Hay una cosa muy finita como para tener en cuenta. No siempre es el juez el que escucha antes de tomar la decisión. ¿Sí? El juez, en todo caso, allí entrevista y hace una entrevista en general. Pero el chico, yo le tengo que, si es sujeto de derecho, yo le tengo que asegurar su participación procesal con su propio abogado. En el caso, estamos hablando de chicos más grandes que puedan llegar a dar instrucciones a sus abogados, ¿no? En los casos de los chicos más chiquitos, trabajarán con un tutor especial, no con un abogado, porque estamos hablando de un bebé, por ejemplo, un bebé no puede dar instrucciones, ¿no? Un chico de 3 años, de 4 años, de 5 años, quizás no pueda dar instrucciones. Lo que no quiere decir que no pueda ser escuchado, que son dos cosas distintas. ¿Sí? La escucha, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a concretar? La voy a concretar por intermedio de la gente especializada en el tema, gente, claramente psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Psicólogos más que nada, ¿sí? Que puedan decir qué está diciendo este bebé a partir de su conducta. ¿Qué está diciendo? O los pediatras también, es decir, ¿qué está diciendo lo que vos decías? Llora sin llorar, no está teniendo una actitud tal, y vos estás interpretando a partir del gesto que lo que está diciendo, por más que no lo pueda llegar a decir. Ahora, esa situación de escucha es quizá una de las más complicadas que tiene que asumir el juez, y para lo cual tiene que estar capacitado para saber qué escuchar, qué preguntar, saber que no está preguntando por qué es papá o por qué es mamá, no tiene la más mínima importancia si es papá o si es mamá, porque no lo va a preguntar desde ese lugar. Vos como pediatra no preguntás como le preguntarías a tus hijos. No, no haces eso. Vos lo haces de otro lugar, lo haces del lugar de saber, y después lo tienen que hacer de un lugar de su saber marcado en una referencia constitucional. No es cualquier pregunta. No es cualquier pregunta. No es preguntar, ¿y vos con quién está más cómodo? ¿Con papá o con mamá? No, no, eso no es la pregunta. No, esa no es la pregunta. Perdona, agrego una cosita a lo que dijo el de lo gestual. Un poco la participación nuestra con Sole es tratar de, no queremos llenarlos de cuestiones técnicas, de fallos, pero bueno, esto es lo que hicimos acá en la Falloteca, para el que pueda acceder y quiera,
está muy bueno porque va sentando como de todo lo que él fue hablando, los criterios que se van teniendo. O sea, está bueno eso pues para verlo por tema, el índice está bastante diferenciado a cada tema. Esto que él decía recién de lo gestual, hubo un fallo también, donde justamente mezclando un poco de lo que habló antes de las familias solidarias y demás, uniendo todos los temas, se trataba de 4 hermanitos, de los cuales uno había sido de muy bebé, muy chiquitito, estando con una familia solidaria, y los otros 3 hermanitos institucionalizados. Esto de los tiempos que él hablaba, que hay numerosos fallos que van a replicar, digamos, todo esto que hoy escucharon, era muy importante porque obviamente que en un bebé no es lo mismo, como tampoco en uno del mayor hermanito que tenía 10 años, y había estado casi 1 año y medio con esta familia solidaria, el bebé. Entonces, ¿qué pedía la familia solidaria? Ser ellos los que lo adoptaron. Sin entrar en detalles del caso, porque la verdad que la idea no es que ustedes tengan de información de casos particulares, digamos, pero sí la importancia de esta parte de la escucha, que le rechazan a la familia solidaria, obviamente, por entender de que, digamos, entran a un programa justamente con estas condiciones, y es muy difícil dejar de lado lo afectivo, como decía, es súper difícil. Pero bueno, estos son fallos que fueron fallando en la Cámara, se decidió así, y este bebé lo que hacía con el encuentro con los hermanitos, al principio lloraba, pero después se iba relajando, le iba alcanzando los bracitos a los otros hermanitos y demás. Y el más grande era el que siempre repetía que quería que estén los 4 juntos. Esto que les decía antes también de los tiempos, se ve acá ese ejemplo, porque conseguir una familia para 4, obviamente que es mucho más difícil que para uno, que para un bebé. Nadie, o sea, no es lo mismo querer adoptar a un bebé recién nacido que a un niño de 15 años que estuvo institucionalizado 3/4 parte de su vida. Entonces, había muchas aristas de esa escucha, de esos encuentros. Lo que decía el más grande, uno del medio que hacía dibujitos, los dibujaba a los 4, y lo gestual de ese bebé era de que él poco a poco dejaba de llorar en cada encuentro y le alcanzaba los bracitos a los hermanitos. Entonces, esta cuestión de ver los gestuales, porque vos decís, bueno, a ver, en un bebé, ¿cómo hacemos para escuchar a un bebé? Imposible. O sea, y ni siquiera hay, hasta que tengan una madurez suficiente, que nosotros, bueno, técnicamente siempre hablamos de lo mismo, pero ¿cuándo es el clic en que uno puede tener un abogado del niño que puede expresarse mejor? Quizás haya niños que maduran antes que otros, no lo podemos saber, pero sí hay que prestar atención no solamente a lo que dicen, sino cómo lo dicen, lo gestual, los dibujos. En otro caso, que bueno, después se va a hablar un poco más de adopción, pero bueno, por ahí me adelanto por si yo me tengo que retirar. En otro caso que fue una excepcionalidad de otorgarle una adopción después de que había fallecido la guardadora, se centró la escucha en los dibujos, en las fotografías, en un álbum de fotos. Una nena que había estado durante casi toda su vida, o sea, porque fue prácticamente creo que de los 9 meses que estaba con esta mujer, se le otorgó la guarda con fines de adopción, que es lo que él decía antes de la segunda etapa, previo ya a su juicio de adopción. Cuando se le estaba venciendo el plazo para que la mujer pueda iniciar la adopción de esta chiquita, ella fallece, la mamá, la guardadora. Entonces después se inicia el juicio de adopción post-mortem, se llama técnicamente, porque fue luego el fallecimiento, y se centró, la Cámara se centra en otorgarle la adopción, perdón, la jueza que lo otorga en ese momento, en lo que decía esta nena, pero no era solamente escucharla, no es que, como dicen, no es que la nena se sienta y dice y repite y dice lo que quiere, es todo lo que lleva, lo gestual de la nena, los álbumes de fotos que tenía, que ella era su madre, para ella era su madre, y así había sido toda su vida, y mostraba la foto, y este fue mi cumpleaños, y me hizo este gorrito, y me puso mi cumpleaños número tal, lo decoró de tal manera. Bueno, hay un montón de aristas y cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente lo que dicen, ¿sí? Sino lo que muestran, lo que gesticulizan, lo que dibujan. O sea, hay muchas herramientas que se pueden tener. Y obviamente que, como dice los jueces, son jueces. Ojalá que todos los jueces tengan otro tipo de formaciones también, pero los jueces son abogados, entonces necesitas indefectiblemente también que haya psicólogos, que haya otros profesionales intervinientes, porque el juez podrá tener toda la mejor voluntad del mundo, pero no deja de ser que fue a la facultad de Derecho y se recibió abogado. Hasta ahí le exige la ley para ser juez, pero después cada uno que tenga otro tipo de capacitaciones o formaciones, eso corre a nivel personal, pero por eso se necesita y es obligatorio esto de la interdisciplina, no es que es un capricho que dice, bueno, se sugiere, no, es una obligatoriedad, no es que se sugiere que haya interdisciplina. Lo que decíamos antes, esto del tema de la revinculación, el juez no va a decidir, no tiene la potestad de decidir, que eso también lo han dicho los camaristas.
de por sí o por no a la revinculación. Necesitas un informe técnico interdisciplinario, necesitas previamente un informe que diga de qué manera y cuánto también, porque no es eternamente, bueno, vamos a revincular con la familia de origen de forma eterna. Hay que poner, digamos, un plazo, de qué forma, de qué manera. Bueno, hay muchas cuestiones, por eso sí es súper importante que haya mayores comunicaciones, pero esto, bueno, yo lo vengo escuchando desde hace 14 años que estoy en el Poder Judicial y seguimos escuchando y seguimos luchando por lo mismo también. De a poco hay un montón de cambios y mejorías, pero bueno, hay que seguir luchando para que esa interdisciplina sea cada vez más cotidiano y para todos los casos. Sí, fíjate ahí la importancia de los psicopedagogos, por ejemplo. El psicopedagogo como informante y como participante de un equipo interdisciplinario vinculado con la escuela. En la escuela se dan un montón de información no verbal, conductual o por referencias que es imprescindible de tener. ¿Sí? De todo y en esto para mí el trabajo social sigue siendo la disciplina estrella de un poder judicial, del fuero de familia. El trabajo social, lo que es el trabajo, el informe social, te va a dar muchísima información de lo que un bebé puede decir sin hablar, ¿no? Ese contacto con el vecino, ese contacto con el barrio, el contacto con la escuela, el contacto con el sistema que está viviendo allí, eso el contacto y aún esa cosa que vos muchas veces decís, empieza el informe más que nada de los trabajadores sociales con más años, que es el piso es de tierra, el piso es de tal cosa, tiene tantas habitaciones, tienen tantas almohadas en un solo colchón. Si vos sabés leer bien lo que está diciendo ahí, te está dando toneladas de información, toneladas de información. Si son 4 hermanos y tienen 2 camas, ahí ya te está dando un montón de información, ¿no? Vos tenés que saber leer también qué es lo que se está diciendo a la hora de mostrar un informe social. Sí. En el caso de mi hijo estamos necesitando médicos honestos. Yo soy Mariana Vega, yo estuve acampando acá en la puerta de tribunales 4 meses, no sé si me conocen. El 25 de agosto del 2021, la Dirección Provincial de Niñez se llevó a mi bebé al sanatorio porque me opuse a tratamientos ilegales, a operaciones innecesarias, a malas praxis. Bueno, no sé dónde está, no sé qué lo tienen, no me lo dejan ver y lo quieren dar en adopción. En abril del 2023, la jueza Mangani me avisa que Niñez sugiere darle una adopción y que tenía unos días para oponerme, así que con mi abogado Ducler presentamos un escrito contando toda la historia, con pruebas, con testigos. Después, bueno, mandó a pedir un abogado para que defienda a mi hijo, se sortea, acepta, dice que no corresponde ser abogado, sino tutor especial por la edad y el tema de salud, y que el tutor especial se pone cuando hay conflictos de interés entre padres e hijos, y ella no ve ningún conflicto de interés entre madre e hijo, sino que el conflicto lo ve entre una madre amorosa muy preocupada por su hijo y los de niñez. Bueno, y que si la jueza necesitaba un tutor, ella se ofrecía, así que la acepta, le da unos días para que defina algo, así que mandó a pedir informes psicológicos, psiquiátricos, ambiental, bueno, audiencia de testigos, ya se realizó todo. Bueno, el psiquiatra me diagnostica psicosis delirante. La psicóloga que me evaluó no presentó el informe, la buscaron con la policía, no aparece. Bueno, ahora mandaron a pedir otra psicóloga. Y bueno, la historia es larga, fueron 3 jueces que se fueron apropiando a mi hijo, Duto, Topino, Mangani, por las mentiras que decían los médicos, está todo demostrado en el expediente, en la historia clínica, lo venimos presentando con mi abogado, así que bueno, estamos esperando a ver qué se resuelve. Sí, vos me escribiste por el Facebook. Yo cuando hablamos antes no me di cuenta que era vos. Yo no te puedo contestar. No, no hay Ni, problema. ni por No hay el problema. Facebook, ni por No hay acá. problema. Porque desconozco si en algún momento puedo llegar a ser juez de ese caso. Está bien, ¿Sí? Marcelo, no hay Por eso problema. no es imposible que te... Por el No, Facebook hay veces que yo contesto, no le puedo contestar. Y hay gente que lo toma muy a mal, pero bueno, esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos ese límite, ¿no? No podemos contestar, ni siquiera ellas pueden contestar, porque yo estoy acá y en el caso de judicializarse, está judicializado, en el caso de llegar esto judicializado a la Cámara y tener que intervenir, no podría intervenir, pero no es que no podría intervenir tan solo, estaría haciendo una falta muy grave a mi trabajo. Sí, por eso, imposible que nosotros te contestemos, te escuchamos, sí, pero no podemos contestar. está bien, ¿Sí? Marcelo, no hay problema, gracias. Solamente quería presentarme porque escuché que hay pediatras, gastroenterólogas, hay ONG, bueno, para estar en contacto con ellos. Está bien, Gracias, está bien. gracias. Bien, por eso, pero más que nada es por decir disculpas, digamos, ¿no? O sea, es nuestra limitación. Imposible contestar eso. Nosotros teníamos, en materia de familia solidaria, nosotros tenemos de todo. ¿Sí? En Rosario, especialmente en los primeros tiempos, te diría cuando
se empezó a emprolijar el sistema, hablo de la época de Hermes, por allá, hubo mucha confirmación de familia solidaria como familia adoptiva. ¿Por qué? Porque se venía arrastrando mucho tiempo de chicos en familias sustitutas, le decíamos en aquel momento. Mucho tiempo. En algunos casos hubo casos de 4 o 5 años. ¿Sí? Entre cambio de sistema, un cambio de sistema del otro, quedaron ahí medio dando vuelta. También después hubo, ¿sí? Y también hubo muchos rechazos. Muchos rechazos. ¿Por qué? Porque la verdad es que sería una situación excepcionalísima que una familia solidaria llegue a ser familia adoptiva. Como en el caso que vos trajiste, que de eso hubo un montón de gente que iba a visitar, y eso era muy común antes y durante también los primeros tiempos de niñez, de la implementación de la ley de niñez. Era bastante común esto. Hubo muchos hogares intervenidos y cerrados, porque se daba lugar a este tipo de cosas. Sí, venís, sacarlo a pasear, qué sé yo, y transformate en familia adoptiva. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces la realidad manda y vos tenés que confirmar lo que la realidad te dice. Nosotros en eso ponemos siempre un límite, por lo menos los del tiempito. El límite es el delito. El límite es el delito. ¿Se acuerdan de adopción por integración? Si yo voy a una provincia que no es Santa Fe, me pongo en contacto con una chica que está embarazada y que va a dar a luz, y reconozco ese hijo como mío, me lo traigo. ¿Por qué? Porque lo reconocí. Y el reconocimiento unilateral es así. Va el padre y reconoce ese hijo como suyo. Y se lo trae y nadie lo va a parar porque la partida de nacimiento dice que es su hijo. Lo trae a Rosario y está su esposa en Rosario. Al tiempo se presentan ante el tribunal y dice adopción por integración. ¿Sí? Bueno, mi marido cometió un error, tuvo una infidelidad. No, no hubo ninguna infidelidad ni nada. Está una cosa pensada para la apropiación. Eso es apropiación, no es su hijo. Mintió. Hubo una supresión, una sustitución de identidad. Cometió un delito. Y para nosotros, más importante que el delito es la mentira. Sobre la base de la mentira no se construye filiación. Entonces, para nosotros ese es un límite que se aprendió con la dictadura militar. En la dictadura militar, las adopciones legales, legítimas, ¿sí? De personas que adoptaban sin saber qué es lo que ha pasado, sino que adoptaban, se confirmaron. Las que no se confirmaron fueron las ilegítimas, ¿sí? De aquellos que se apropiaron de los hijos. Algo similar pasa con los grupos de buscadoras, ¿sí? Con otros esquemas quizás, con el esquema de tu hijo murió, como se hacía en alguna época, murió y en realidad se lo dimos a otra familia y ha sido criado por esa otra familia. Esas estructuras, ahí también hay un delito, ¿sí? Por más que ese delito sea prescrito, no pasa nada. Para nosotros eso es inconfirmable, ¿sí? Lo que no quiere decir es que si en algún caso, en alguna familia, la situación se ha dado de una cuestión de buena fe, porque esto en algún momento de la historia era de lo más común y avalado hasta por sectores institucionalizados, como la Iglesia Católica, la medicina, mucha gente que trabajaba como pensando que era lo mejor y había otros que trabajaban de una forma delictual. ¿Sí? Esto era muy común antes. Yo creo que, especialmente la gente de mi edad, todos conocemos alguna situación en donde vos sabés que ahí hay algo, alguna cosa que no cierra, ¿no? Que no hubo una adopción. Ninguna de esas adopciones, si fueran así, fueron adopciones. Eso no cierra. ¿Está? En familia solidaria, nosotros hemos confirmado y además, en algunos casos, no hemos confirmado. ¿Sí? Todo se tiene que dar dentro de un cierto marco en donde se tiene que pautar desde el niño hacia adelante. Esa es la situación. Si el niño pauta, a ver, esto es opinión bien personal, ¿cuál es el esquema que tiene que pasar cuando una familia solidaria viene y dice quiero adoptar? Hay una respuesta que es muy porteña más que nada, que es el de rasgarse las vestiduras y decir, oh herejes, ¿qué hacen acá? ¿No? En vez de preguntarse, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó el tiempo? ¿Por qué se me pasó el tiempo? ¿Por qué como juez no controlé debidamente el tiempo? Y a lo mejor la respuesta es, no, si se controló, pero estuvo pasando tal y tal cosa, y a lo mejor hay una justificación al paso del tiempo. La primera respuesta es, saco y después veo. Saco a ese chico de ahí y después veo. Para mí, y en general es lo que se está haciendo, acá por lo menos, es familia solidaria no puede adoptar. Ese es el principio. Y es rígido. No puede adoptar al punto tal que no puede postular. Ni siquiera puede ir a decir, quiero adoptar.
Pero lo que vos no podés desconocer es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Más que quiero adoptar. Está diciendo, acá hay un chico que trazó un vínculo conmigo, con nosotros, con lo que sea, de hijo a padre, hijo a madre, hijo a padres, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer un juez o una jueza ante eso? Designar abogado del niño, tutor especial o abogado del niño. ¿Para qué? Para que la acción no la siga la familia solidaria, sino que la siga el chico. ¿Sí? Vos decís, ¿el efecto es el mismo? Es relativamente el mismo. ¿Por qué? Porque yo al chico sí tiene todos los derechos. El otro no. Si el otro dijo, yo soy familia solidaria y vine acá y firmé un reglamento que dice que no iba a pretender la adopción. Este no tiene derecho, pero el chico sí. El chico sí tiene derecho a que se lo escuche. Y agotar todas las vías hasta decir, ¿corresponde o no corresponde? Si corresponde, seguirá un cierto camino y a lo mejor alguien apela, qué sé yo, lo que el juez decida. Si no corresponde, seguirá otro camino y a lo mejor alguien apela lo que el juez haya decidido y seguirá su curso judicial como sigue cualquier otra situación dentro del Poder Judicial. Lo que nosotros no podemos es cerrar la puerta y no escuchar. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es decir, che, acá me están denunciando una situación. Hubo casos de familia solidaria que a los 4 meses pidieron adoptar y evidentemente el rechazo era prácticamente, era prácticamente, se caía de maduro, decir, no, che, hermano, no, 4 meses realmente es lo que se toma uno para trabajar, digamos, eso no es así. Ahora, cuando pasa más tiempo es escuchar, decir, bueno, a ver, ¿qué está diciendo? A lo mejor tiene razón, a lo mejor no tiene razón. Lo que pasa en otros lugares es cerramos la puerta de entrada. No dejamos hacer nada. ¿Por qué? Porque tan solo una familia solidaria nos está diciendo, exagero, hace 5 años que este chico está con nosotros. Eso no podés no escucharlo. Sí, te escucho. No, perdón. Bien, bien. Bueno, Perdón. Quería recordar que el derecho a la identidad no solo se vulnera en los casos de apropiación, como el nuestro, por ejemplo, sino cuando dentro del marco del proceso de adopción no le dicen los padres adoptivos hasta que cumplen 18 años o no se lo dicen directamente, porque la ley no es taxativa de cuándo se lo tiene que decir o nadie controla si se lo dice o no, que no son hijos biológicos. Entonces ahí también se vulnera, porque decírselo a los 18 años ya para mí es tardísimo, o sea, tenés que decírselo mucho antes. Mira, la obligación legal está y en la sentencia se lo tienen que poner. Ahora, esa vulneración al derecho a la identidad la podés encontrar también en cualquier otra familia biológica. ¿Sí? Cuando pongo un estereotipo, cuando una mamá obstaculiza el contacto del hijo con el papá, está vulnerando el derecho a la identidad. Cuando una mamá borra adrede, ¿sí? esta idea de voy a tener un hijo con material genético donado o lo voy a tener con fulano tal, pero nunca le voy a decir quién es y no voy a permitir que lo reconozca y me voy a sustraer de esa situación, también lo está haciendo. Lo que pasa es que las posibilidades de control también tienen un límite. Cuando el chico es adoptado. Ya deja de ser hijo adoptivo, pasa a ser hijo, en una opción legal. Si esa familia cría a ese chico sin contarle cuál es la verdad es que la verdad biológica, histórica, la verdad que el Poder Judicial poco puede hacer respecto de eso, como poco puede hacer respecto de cualquier otra situación de vulneración de derechos. Coincido con vos que es una vulneración doble, porque es una vulneración al derecho de identidad y a su vez es una vulneración a un mandato legal específico, porque el Código Civil y Comercial te pone como obligación de familia adoptiva contar cuál es la realidad. Pero no es tan solo contar, es propiciar que esa persona tenga contacto con esa familia biológica. ¿Sí? En la medida de lo posible y en la medida que eso no sea absolutamente nocivo, porque también, a ver, hay casos de vulneraciones de derechos terribles, digamos, ¿no? O sea, hasta un cierto punto. No es tan solo contar la verdad histórica. Por eso hay veces que, fíjate, cuántas veces en los juzgados de familia tenés chicos, que ya no son chicos, que vienen a decir, quiero ver mi expediente. Los expedientes de niñas no se destruyen. Nunca. Nunca se destruyen. Porque en cualquier momento, vos podés venir a los 60 años. Hemos tenido gente de 80 años que ha venido y los jueces de menores empiezan a buscar en el archivo, a ver si lo encuentran, qué sé yo, y a veces se encuentran, muchas veces no se encuentra nada. Bueno, pero en el caso de la técnica de reproducción humana asistida, por ejemplo, no hay un registro, no se creó todavía un registro donde de esa información quede. No está centralizado, pero está sujeto a cada institución
Y en realidad Claro, te da dos pero- derechos. Uno a saber los datos genéticos y otro a saber la verdad de origen, el nombre de la persona. La ¿Sí? identidad de la Ahí persona. tenés, la ley te da dos derechos. Uno, lo genético está claro porque tiene que ver con tu salud. Y eso te lo tiene que dar directamente el instituto. Sí, ¿Sí? El nombre de la persona, y ahí vas a tener un debate. Si claro. vos haces, desanonimizás en todos los casos la donación de material genético de donante anónimo, va a disminuir. ¿Sí? Pero bueno, y por otra parte está el derecho del chico y de la persona, más que del chico, de la persona a saber su origen. Para mí prevalece el derecho a saber el origen, no tengo duda de eso. Claro, pero Como eso dice la ley. sigue siendo un poco discrecional del juez, porque la ley, el código dice que tiene que estar justificado, pero la justificación es esa, el derecho a la identidad. ¿Qué más Sí, justificación es que esa es la necesito? justificación. Es Yo no esa. vi esto nunca que se denegara. Tampoco es No, qué tan bueno. frecuente porque es muy reciente, ¿no? Sí, Es sí, muy, sí. muy reciente. Sí, teníamos por acá. Ya, vamos por acá. Buenas tardes. Mira, tenía una duda, quería saber qué marco judicial tiene un acta acuerdo de compromiso de cuidado que uno establece con niñez para alojar a un niño que está en situación de calle. Es una familia solidaria. ¿Sí? No, no estoy en ningún programa. Bueno, el Niñez tiene diversos programas respecto a eso. ¿Cómo se llama el programa? La verdad, para el Poder Judicial da lo mismo. O sea, si el programa de familia solidaria, si es familia de la comunidad, si hay montones de programas distintos con distintas direccionalidades, digamos, ¿no? Lo importante es que se trata de una familia que acoge para desprenderse. Ese es el concepto para todas. En ningún caso pueden ser familias adoptivas. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial te dice que tiene que estar dentro del registro de adoptantes, y para poder ser de ese tipo de familia, un requisito es no adoptar. Por ende, no puede estar dentro del registro de adoptantes. Pero no es una cuestión caprichosa. El tema está en cómo se prepara para ese objetivo. La familia adoptiva, que es evaluada como familia adoptiva, se la evalúa para permanecer, porque quiere que esa criatura, el que ingrese, nena, nene, nenes, lo que sea, permanezca en la familia como hijo para siempre. ¿Sí? No tiene vuelta atrás eso. Si adopción plena es irrevocable, por otra parte, no tiene vuelta atrás. La familia solidaria de acogimiento, de familia de la comunidad, de todos los nombres que puede llegar a tener eso, esa situación, recibe para desprenderse, en el plazo que corresponda. Tiene que estar preparada para desprenderse. Los cuestionamientos que nosotros hacemos es que ese preparada para desprenderse muchas veces es una teoría, digamos, ¿no? O sea, no hay un asesoramiento respecto de esa situación. Y es lo que hablábamos antes. Los límites no pasan por la familia, sino que pasan por los chicos. Son dos situaciones distintas. Guarda con esto porque se trata de entrar dentro del sistema judicial. Esto para todos. O sea, vos entras dentro del sistema judicial, y el sistema judicial tiene pautados ciertos cánones de cómo se formula la defensa. ¿Sí? Y cómo se da. A mí esto me pasa muy a menudo. Es decir, bueno, está pasando tal cosa y como camarista, presidente, cuando fui presidente de Cámara de Apelaciones, el límite está siempre en que uno puede intervenir cuando es una cuestión de gestión. ¿Se entiende? O sea, hay una cuestión que pasa por el juez, que son las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales tienen una vía como para recurrir, como para poder revisar, que es los recursos, llegar a la Cámara, llegar a la Corte. Eso es la decisión. Si hay un problema de gestión, ¿sí? Imagínate, qué sé yo, no se mueve el expediente, no sacan las cosas, ¿entendés? O bueno, o otras cosas como el maltrato, bueno, ese tipo de cosas, eso sí se puede tomar desde una Cámara de Apelaciones y decir, bueno, mira, me está pasando tal cosa, y ahí sí, el presidente de Cámara va, interviene y dice, a ver, hay maltrato, maltrato es una cosa muy grave, digamos, ¿no? Pero lo digo como una cosa muy, muy gráfica, decir, che, no lo atendieron, fue maltratado, hace mucho tiempo que esto no se mueve, porque el expediente queda así o queda así. Esas son cuestiones de gestión. ¿Sí? Todo se canaliza por allí. ¿Está? O sea, para el Poder Judicial, ese tipo de acta administrativa, que en algunos casos, te hablo mucho antes, ni acta había, porque, por ejemplo, en ese que decías vos, era muy común que esto se concretara en los hechos. ¿Sí? Iba la persona y lo dejaba salir a pasear los días sábado y domingo, ¿sí? En las instituciones. Por eso muchas fueron intervenidas. Se hacía de hecho. ¿Sí? No había ningún acta, no había absolutamente nada. También en algunas situaciones se opera en la urgencia. Entonces por ahí, bueno, hay que hacer el acta, tienen que ir a firmar el acta, no van nunca a firmar el acta, no está el acta. En algunos casos es mucho más formal, hay un ingreso al sistema, pero eso es administrativo. Para nosotros lo sustancial es que es una familia que está criando para contener y desprenderse. Ese es el concepto. No puede hacer otra cosa. El nene o la nena o lo que sea es harina de otro costal. ¿No? Hay que ver
¿Cuál es la situación? Es una situación muy complicada porque no tenés los informes del registro de adoptantes, es decir, esa familia no está pensada para adoptar y tiene que ser evaluada para ver si está apta para adoptar o no. El solo hecho del paso del tiempo no te califica como familia adoptiva, porque la filiación adoptiva no es biológica. Entonces vos tenés que analizar esa familia, no estoy hablando de informes de 45 años, ¿no? O sea, son informes que te permitan saber si esa familia está preparada como para ser familia adoptiva o no está preparada para ser familia adoptiva. Y en función de eso, tomás, no tomás la situación. Pero es realmente una situación extremadamente excepcional el de familia solidaria. Si la evaluación es para ser familia adoptiva y por ahí se ingresa al sistema. ¿Sí? Lo otro es excepcional. Esta excepción se podría dar con familia solidaria y se podría dar con situaciones de hecho. ¿Sí? Nosotros tenemos, bueno, recurro a esto porque es muy gráfico. En el tiempito hay la final de un acto en donde un nene corre y le dice papá a una persona que no es su papá. Y eso no era ni familia solidaria ni nada. Era una situación de hecho en donde una mamá que no podía criar a su hijo, con muchos problemas, se lo da a su vecina para que se lo críe. A los 4 años más o menos viene la vecina y dice, che, lo quiero llevar a la escuela, no tengo nada yo para llevarlo a la escuela. Entonces viene a pedir un papel. En esos términos, vengo a pedir un papel. ¿Sí? ¿Cuál era la respuesta que nosotros teníamos que dar en ese momento? Sacárselo. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente no tenían ningún papel. No era nada respecto a ese chico. Obviamente que no se procedió así, se mandó una trabajadora social al lugar, la trabajadora social habló con la maestra, con el vecino, con el Papa Francisco y con don Pepe el almacenero. Habló con todos. Y cuando viene, le dice al juez, che, la situación de hecho es que este nene está siendo criado por esta familia como hijo. Pero no estaba ni niñez, no intervino nadie, era una situación totalmente de hecho. ¿Sí? En la audiencia se da esa situación. Donde entra esta mujer, el nene no se salía, el guardador, de hecho, estaba afuera, ingresa, el nene corre, lo abraza y dice papá. Eso solo no es un elemento sustancial como para decidir. ¿Qué se hicieron? Informes interdisciplinarios, informe de la familia, informe de un psicólogo, de una psicopedagoga, distintos informes que te llevaron al convencimiento que esa era la familia adoptiva. Entonces ahí el juez hace todas las excepciones que tenga que hacer. Inconstitucionalidad, bueno, es una cuestión técnica eso, ¿no? Hace todos los agujeritos que tiene que hacer como para que se dé eso. ¿Sí? Paola fue la abogada del niño en ese caso. ¿Sí? Y sin abogada del niño no hubiera habido caso. ¿Por qué? Porque el juez de oficio no puede hacer nada. El juez, si alguien no le pide, a ver, no es que no pueda hacer nada, no puede tomar una decisión fundamental en el asunto si alguien no se lo pide. ¿Qué hizo Paola en esa audiencia? Antes que entrara dijera papá. Dijo, discúlpeme, juez, la situación real es que esta mujer es la madre. Eso dijo Paola. Podría haber dicho lo contrario. Podría haber dicho, mire, yo analicé el caso y la verdad, esto no es así. Sin embargo, intervino y dijo tal cosa. Y a partir de ahí, el juez puede entrar a considerar otro tipo de alternativa. Si no, no lo puede hacer tampoco. Bien, ¿quieren? ¿Vos tenías un caso de familia solidaria? ¿El caso fue contra la voluntad de la madre o la madre? ¿Cuál? ¿El chico que dijo papá? Como caso, sí. La madre y el padre biológico estaban citados. La única intervención que tuvieron fue esa en la audiencia. Y yo te puedo asegurar que de lo que hablaron entre ellos en la audiencia, en nada se relacionaba con el chico. En nada. Bueno, pero me preguntaba si expresamente habían No, dicho... no, porque si expresamente están a favor de dar el hijo en adopción, también la solución puede ser otra. No, digo. no estaban a favor Eso, de nada. eso digo. O sea, obviamente que el proceso se hace completo, ¿no? Se lo cita, se lo emplaza, se le dice, venga con abogado, que ellos vinieron, con la defensora, pero la única pretensión que hicieron fue seguir discutiendo. En la obra de teatro se ve de una forma chiquitito, no porque no podemos ser muy largo, pero la discusión era, vos me hiciste tal cosa y yo te hice tal otra, y vos me hiciste tal cosa y yo te hice tal otra, y el chico estaba ahí. ¿Puedo aprovechar para decir algo de Nunca lo familias miraron. solidarias? 2 minutos. Sí. No, para completar, porque se comentó mucho del programa. Yo soy un gran defensor de ese programa, que tiene una historia muy larga, pero que puede ser un hito, como se mencionó antes, la sanción de la ley de niñez de 2008-2009 y la implementación de la ley a partir de 2009 en la provincia de Santa Fe.
Desde ahí que se organiza el programa con una intención y que tiene que ver con responder también al paradigma de la Convención sobre Derechos del Niño. El objetivo del programa, claramente, dicho con otras palabras, es el de brindar cuidados transitorios, provisorios, de tipo familiar, porque cuando se produce una medida excepcional, que es la separación del niño de su familia, bueno, a un lugar tiene que ir. Y lo más habitual y lo más corriente hasta ese tiempo eran las instituciones, y lo siguen siendo en realidad también las instituciones de tipo residencial. Entonces, son como las dos grandes formas de cuidado alternativo, provisorio, transitorio, que puede haber hasta que se tuvo una solución definitiva, o de tipo familiar o de tipo residencial. Todos consideramos que mayoritariamente que es mejor obviamente de tipo familiar, porque la residencia a veces son pequeñas, pueden ser de 6, 8, 10, a veces son más grandes, de 20, 30, ha habido residencia de 100 niños, donde el personal rota, donde las posibilidades de brindar afecto, mientras la posibilidad del afecto y el cuidado es más despersonalizado. Entonces, por eso la importancia de este tipo de programas que se extienden en todo el país y en todos los países de Latinoamérica que tienen estos problemas de mucha cantidad de situaciones de niños separados de sus padres, de sus progenitores, para decirlo en términos más amplios. El riesgo que se puede llegar a correr, yo estoy de acuerdo, que una cuestión también es cómo se plantea teóricamente y cómo se plantea legalmente, y otra cosa a veces cómo sucede en la realidad. Nadie va a defender una situación donde un caso se demoró 5 años en resolver una situación de manera excepcional. Lamentablemente el programa también carga con una mochila, que es la mochila del pasado histórico, no solamente del programa, no, sino anterior también, porque existieron los hogares de tránsito, que responden a la lógica que marcaba al inicio del paradigma del patronato, donde otra de las cosas que cambió el paradigma no es solamente la competencia judicial y la competencia del judicial al ejecutivo en la toma de decisiones de separación, sino también que los juzgados de menores, que eran normalmente unipersonales, tomaban decisiones que también determinaban cuándo un niño iba a ser dado en adopción o no. Esas decisiones unipersonales muchas veces también, como volviendo al caso del operador, estaban vinculadas históricamente. Esto se conocieron muchos casos. Por ejemplo, el hogar de huérfano en Rosario era un hogar que, dependiendo también de quién era su director o directora, bueno, se hacían entramados donde las familias rosarinas que iban prácticamente a buscar un niño ahí en adopción. Por eso también se organiza con el tiempo y con este cambio de paradigma el registro de adoptantes, porque antes no había un registro de adoptantes único, ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Existía un registro en cada juzgado. Cada juzgador único decidía cuál era la mejor familia, cuál era el tiempo para un niño. En la práctica lo que terminaba sucediendo es que obviamente las familias de clase media alta terminaban eligiendo a los niños en los hogares, para decirlo en modo violento, feo, pero real. En síntesis, quería ir a la situación concreta del planteo que tiene que ver con que un niño, pasado un tiempo, pueda plantear la necesidad de querer ser adoptado por esa familia cuidadora de tránsito o transitoria, que se llama familia solidaria en la provincia de Santa Fe. Bueno, conlleva el riesgo de romper el sistema que está pensado para que no haya arbitrariedad, injerencia arbitraria de todos los operadores del sistema. Porque así como yo estaba mencionando recién, que un juzgador, un juez de menores podía arbitrariamente decidir quién era la mejor familia para un niño, también lo podría decidir un director de niñez o lo podría decidir un delegado regional de niñez en Reconquista. Totalmente. Entonces, también lo que se quiere evitar es eso, y hay que saber que se fue mejorando con el tiempo, de que las familias que ingresaban, las familias sí, de la comunidad que ingresaban al programa Familias Solidarias, al principio, bueno, iban un poco en busca de esa situación, porque el sistema de adopción, lamentablemente para ellos, les llevaba una perspectiva que a veces estaban 3, 4, 5, 10 años inscriptos y no tenían novedad respecto a la posibilidad de adoptar. Entonces decían, bueno, una forma es, nos presentamos como familias solidarias y dejamos que con el paso del tiempo y con esta circunstancia del afecto creado,
bueno, planteamos eso como una situación para validar la adopción, que es real y que no es una lectura irracional, esa lectura. Pero el riesgo, digo, si por más que sea un niño de 5 años que lo solicite a los 6 meses, el riesgo es que se termine rompiendo el sistema y que el ROAGA, el registro de aspirantes de afinación, al final sea una ficción, porque Bien, si... por eso te decía, para mí, preservar el sistema está bien, porque para algo vos te notás en el registro de adoptante y para algo vos esperás lo que tengas que esperar, ¿no? Eso me parece bien en general. En el caso particular, uno no puede obviar el caso particular. ¿Me entiendes? En el caso particular, si yo me encuentro, como uno ha visto, de situaciones de chicos con tanta cantidad de tiempo, que establecieron un lazo filial, a partir de lo que sea, porque tampoco la gente son héroes, digamos, ¿no? O sea, la gente no son máquinas, ¿me entendés? O sea, yo lo puedo entender, pero en el caso excepcional uno lo tiene que mirarlo y en su caso rechazar el pedido o aceptarlo. Pero no por preservar un sistema yo voy a dejar a un chico por fuera de lo que sea lo más conveniente, especialmente con los distintos desarraigos que puedan llegar a tener. Un sistema que por otra parte es administrativo, digamos, ¿no? O sea, no está en la Convención de los Derechos del Niño, no está en la Ley 26.061, no está en el Código Civil y Comercial, es un sistema. En otros países del mundo, familias solidarias están profesionalizados. ¿Sí? Reciben chicos, se van chicos, hace una fiestita y se va. Y se terminó lo que se repartía. Nosotros no somos esos países, ¿sí? Pero también es cierto que tenemos familias solidarias que han tenido ya 3 chicos en su lugar. Y durante un tiempo, en algunos casos de 1 año y medio, 2 años, y los han tenido, se desprende y se va. Lo que nosotros tenemos que ver es lo excepcional. Y lo que no podemos dar es respuesta automática. Sí, por ahí en Buenos Aires uno ve a veces respuesta automática. Se presenta la familia solidaria y el juez mismo termina diciendo, sáquenle el chico y sigamos para adelante, digamos, ¿no? Yo creo que uno tiene que abrir una ventana grandota y mirar, a ver, ¿qué pasó? Designo abogado del niño, ¿cómo se da esta situación? ¿Acepto o rechazo? Y punto, digamos, ¿no? La mayor parte de los casos deberían ser rechazo, ¿no? Porque no es el sistema como está pensado. Pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, puede ser distinto. Yo por eso digo, preservar un sistema me parece bien. También es cierto, Cristian, a mi juicio por lo menos, es que la selección de familias solidarias tendría que tener un sistema de selección mucho más riguroso y un sistema de acompañamiento mucho más riguroso. Que lo acompañen permanentemente. Sí, pero no funciona. Sí, claro. Claro que sí. Sí, seguro. Gracias, perdón. Ha pasado muchas provincias que por cuestionamientos que se le hacen en el programa, porque se termina convirtiendo en la vía para la adopción de muchas excepciones, se elimina el programa. Claro. Entonces, en la provincia termina sucediendo que la única alternativa para un niño con una medida excepcional es una institución. Y no sé si es lo que todos queremos de todas formas. Entonces, por eso digo, ¿cómo hacer equilibrio en eso? A eso me refiero cuando digo el riesgo y los sistemas. Digo, no reconociendo la necesidad. Bien, vamos a ver un par de casos y con eso cerramos y hacemos el break de familias solidarias. Acá en el libro tenemos 2 fallos de 2 colegiados distintos donde hacen lugar al pedido de la familia solidaria. En ambos casos estaba sumamente acreditado el vínculo afectivo que se había dado entre los chicos y la familia, había pasado mucho tiempo. En uno de los casos, el chico además padecía de HIV y esa familia solidaria se había encargado del tratamiento y el chico solamente tomaba la medicación con la pareja, la familia solidaria. Entonces se le otorgó la guarda preadoptiva porque entendían que el requisito de que no estén inscritos en el registro era un excesivo formalismo y había que prevalecer el derecho del chico de criarse en una familia, que esos chicos ya la adoptado como familia, la familia los quería y ellos lo querían. Y saliéndome un poco del libro, en el juzgado tenemos un caso donde no se le hizo lugar al pedido de la familia solidaria, justamente por el contrario, porque no estaba acreditado ese vínculo afectivo entre los chicos y por más que hacía mucho tiempo ya que estaban con ellos, no se les hizo lugar. Y hay un fallo de la Cámara, creo que de la Sala 1. ¿El de la guarda directa? Sí. ¿La entrega directa? Que ese, Sí. en una guarda directa dice que no me acuerdo, si no me acuerdo mal. No, la guarda directa se le había dado la adopción a la maestra, no sé si es ese. No, ese es mío. Ah, Ese el es de la mío maestra de que sí se familia le dio. 5. Sí, pero había un caso, si yo no recuerdo mal, no había uno de Sala 1 de familia solidaria que habían dicho que no. Los 4 hermanos que dijo que no, porque tenía 3 hermanos. Claro, sí.
O sea, el tema este de familia solidaria es caso por caso. ¿Me entendés? No se pueden establecer reglas generales. Si vamos a decir en materia de adopción, si viene el registro adoptante, manda tantos legajos, el orden de prioridad tiene una cierta importancia en el tiempo, se elige, se entrevista, hay un sistema ya establecido. El de familia solidaria, como te estás colocando por fuera de lo que la norma dice, tiene que ser caso por caso. Y en algunos casos procede, en otros casos no procede. Medio como que es así la cosa, digamos, ¿no? Y tiene que ser la excepción, obviamente, no puede ser la regla. Tiene que ser la excepción, porque si no, realmente no tendría sentido postular para Como hacer. dice él también, corre en riesgo el programa en sí. lo convertiste. Sí, y el de registro de adoptantes corre riesgo. O sea, el tipo que se anotó está esperando, sí, bueno, yo estoy esperando también, ¿viste? ¿No? Ujú. Bien, hacemos un break y volvemos en 15 minutos más o menos. Se había producido la entrega directa de un chico, la maestra lo conocía, bueno, era su alumno. Falleció la madre biológica de este nene y el padre estaba en condiciones muy difíciles para poder criarlo, tenía una hija más chica también, entonces la maestra se lo empieza a llevar a su casa para contenerlo. Se empieza a hacer amigo del hijo biológico de la maestra hasta que el tiempo empieza a vivir. Al año también empieza a convivir la otra hermana del chico. Siempre todo esto es con el consentimiento del progenitor. Bueno, la mujer inicia el pedido de adopción. En todo el transcurso del proceso, el progenitor siempre dio el consentimiento, ya sea ante el juez o ante la defensora, hasta que llegado un momento en una nueva audiencia pide cambiar de patrocinio porque quería volver a evaluar su consentimiento. En ese momento se le otorgó la guarda provisoria a la maestra y se fijó un régimen de comunicación a este progenitor, el cual no cumplía. Además, con el tiempo se le tuvo que ordenar una prohibición de acercamiento a la maestra y a sus hijos biológicos porque se presentaba a la casa borracho, los agredía verbalmente. Y bueno, después estuvo paralizado mucho tiempo el expediente hasta que se volvió a impulsar. Y en este caso, bueno, se le dio la adopción simple a la maestra porque, bueno, estaba sumamente acreditado el lazo afectivo, el hermano más grande a lo largo de todo el expediente había manifestado que quería vivir con esa mujer, si bien en algunos momentos se vio interrumpida la convivencia. Pero sí, el chico había manifestado que quería seguir teniendo vínculo con el padre. No así la nena no lo reconocía como padre de ella. Entonces se le otorgó la adopción a la mujer, con una diferencia que, bueno, él cuando ahora hable de adopción, seguro que se mete en este tema, que respecto al nene, se le dio la adopción, pero se mantuvo el vínculo filial con el progenitor. En cambio, con la nena no, porque no lo reconocía como padre. Y bueno, si bien este caso empezó antes del código nuevo, al momento de resolver ya estaba el nuevo código. Si había que aplicar la nueva legislación, había que rechazarlo, pero se ponderó todo el tiempo, el vínculo que se había generado y estaba sumamente acreditado la relación de familia entre los chicos y la maestra. Ese caso, vos sé que tiene un final jodido, salió en los medios de prensa, porque la familia se terminó estructurando con esta señora. Esta señora crió a la nena más chiquita, que era muy chiquitita, y el muchacho, que era mucho más grande, también la empieza a reconocer como madre, digamos, ¿no? Se estructura así. Y vos decís, la verdad que la señora la atropella un camión en el Boulevard Avellaneda y muere. Pero ya con los chicos grandes, ¿entendés? Con los chicos ya crecidos. Vos decís, che, pero ¿cuánta cosa, digamos? ¿Cuánto más te va a pasar? No, ese papá que, la verdad, mira, nosotros siempre, y esto lo digo siempre, a los jueces de familia se le pregunta cuál es el momento más lindo que pasás. No sé qué, porque a ver, un juez de familia trabaja con las miserias de la sociedad, ¿no? En forma permanente, todo el tiempo está con eso. Y siempre, viste que te preguntan y después se responden. Dice, ¿cuál es lo más lindo que ve un juez de familia? La adopción, ¿no? Siempre va con respuesta. Y es cierto que en el momento en que vos otorgás una adopción, es un momento de alegría, ¿no? Para la persona que lo recibe, obviamente. Pero además es un momento de tristeza, porque detrás de una adopción hay una mujer especialmente que no pudo con esa situación, que no lo pudo sobrellevar, que no lo pudo, o que no le dieron las herramientas del caso como para superar la situación. ¿Está? O sea, hay algo ahí, hay un desarraigo, hay una situación detrás de eso. Por ende, las cosas, ¿viste? Son, ahora fíjate estos chicos, esa situación de desarraigo, ese tener que proceder haciendo un dribbling a la ley tal cual está escrita, porque la ley tal cual está escrita te dice que no. Sin embargo, vos no podés desconocer la realidad.
de lo que pasa. Y que después de tantos años le pase semejante cosa, pues sí, bueno, che, a la mierda, ¿no? Eso es bastante jodido. Bien, nosotros llegamos entonces a la adopción cuando termina el proceso de medida excepcional. Pero no es la única salida. Es más, yo te diría que es una de las salidas, hasta la menos indicada. La primera salida es la familia biológica. El chico tiene que ser criado por su familia biológica. ¿Cuándo eso no se da? Cuando son graves vulneradores de derechos. Ese es más o menos el esquema. ¿Sí? Para que un chico no sea criado por su familia biológica, tiene que haber una gravísima vulneración de derechos por parte de los integrantes de esa familia biológica respecto del chico. Esa es la situación. Para que esa adopción, además, no tiene que ver nadie de la familia biológica que esté en condiciones de criarlo. Reitero, si hay una abuela que está en condiciones de criarlo, si hay un hermano que está en condiciones de criarlo, esa es la segunda situación. ¿Sí? También puede haber otras situaciones, que son las situaciones de guarda, de personas que están relacionados con el chico, pero que no son sus padres, ni quieren ser sus padres. Muchas veces, ustedes no se olviden de esto, los chicos a partir de los 10 años tienen que dar su consentimiento para la adopción. Si vos vas a dar en adopción o vas a otorgar una adopción de un chico mayor de 10 años, le tenés que preguntar, pero no solamente preguntar, tiene que decir que sí, en forma expresa. Si dice que no, es un valladar, no hay adopción. Y si sigue diciendo que no, obviamente que el no de un chico de 10 años es siempre para trabajarlo, no es un no para toda la vida, porque puede reflejar. Ahora, muchos chicos que tienen 16, 17 años, dicen, no, yo no quiero ser adoptado. Quiero llegar a mis 18 años y vivir así, después ya ser mayor de edad y hacer mi vida. También lo que tienen que tener en cuenta. Y la salida no es la adopción. La salida es la guarda con delegación de la responsabilidad parental, atribuyéndole algunas características de la responsabilidad parental, o recurriendo a lo que dice, hay una ley que se llama la ley de egreso. La ley de egreso es para cuando vos estás en una institución, no en familia solidaria, en una institución y llegaste a los 18 años sin que nadie te adopte y sin que nadie resuelva tu situación definitiva. Entonces vos te tendrías que contar, en teoría, que el día tal que cumpliste los 18 años, te tendría que decir, váyase. Y eso no se da en ese marco. Hay un proceso hasta que el chico logra insertarse en otro lugar y se va del sistema. Sí, pero no es de un día para el otro. Esa ley dice que esos chicos que están en esa situación pueden adquirir la mayoría de edad a los 16 años. Entonces también podés recurrir a eso. No hay adopción, pero acá hay mayoría de edad. Asistida dentro del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. La adopción, entonces, no es la única salida a este sistema. Y en esto nosotros tenemos que ser muy claros sobre cuál es el concepto que tenemos que barajar de adopción. Reitero, alumnos míos del posgrado, gente que escucha mi charla, es siempre la misma charla. Lo que cambia el auditorio. Y eso transforma la charla en algo distinto. Si todas las mujeres, y cuando hablo de mujeres, porque la mayor parte de los casos se dan con mujeres que están solas, ¿sí? Si todas las mujeres de nuestro país y los padres pudieran criar a sus hijos, quisieran criar a sus hijos y pudieran criar a sus hijos en términos más o menos razonables, no habría adopción. Si todas crían a sus hijos en términos razonables, no habría adopción. Y la persona que quiere tener hijos adoptivos, que no puede tener sus propios hijos y quiere tener hijos adoptivos, no lo podría tener. ¿Por qué? Porque todas crían a sus hijos, el 100%. Resulta ser que eso no es cierto, es un supuesto inexistente. ¿Por qué no es cierto? Porque hay gente que no quiere tener hijos. Hay mujeres que no desean ser madres. Punto aparte. Hay mujeres que no desean ser madres y llevan a término su embarazo y dan a sus hijos en adopción. Es una posibilidad. Hay mujeres que no es que no quieren ser hijos, sino que a lo mejor son muy jóvenes o se encuentran en una situación. Bueno, yo recuerdo una señora acá en el tribunal, tenía ya 7 hijos. Y dijo, mire, este embarazo no es un embarazo deseado, pero yo tampoco voy a abortar. De hecho, había nacido, pero yo no lo puedo criar. ¿Sí? No estoy en condiciones de hacer eso. ¿Sí? Entonces, lo iba a dar en adopción. Y de ahí pasamos, o dale, una persona extremadamente joven. Dice, mire, yo tengo 15 años. No es mi deseo en este momento ser madre. Lo voy a dar en adopción. Y de ahí pasamos a las perversiones más increíbles que vos puedas llegar a entender. En una oportunidad, charlando con un cura amigo, hablamos sobre estos temas y le digo, esto te tira por la borda el concepto de instinto materno. No hay, no existe, es mentira.
No hay instinto materno. Porque si hubiera instinto materno, vos no te encontrarías con mujeres, no sé, haciendo las cosas que uno ve en los expedientes de niñez respecto de sus hijos. No, no pasaría eso, porque habría algo instintivo que no lo permitiría. Sin embargo, eso sucede. ¿Saben cuáles son una de las cosas más difíciles de leer para el que no está en el tema? Leer un expediente de la Dirección de Niñez. Complicado. No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. ¿Sí? Te hablo de cosas realmente inimaginables. De lo que uno ve desde personas que quiebran los pies de sus bebés o le quiebran el cráneo, ¿sí? Le queman cigarrillos en el pecho, los dan a la prostitución. De las cosas más inimaginables que te puedas llegar a encontrar, las vas a ver en un expediente de niñez. Una de las cosas también más difíciles que hay para hacer es para los padres adoptivos realmente sentarse a leer los expedientes de niñez. Que el consejo es hacelo, ¿sí? Pero no es un hacelo como leer el expediente de escrituración de tu terreno en tal lado. No, no. Hacelo y venite preparado para hacerlo. La mayor parte no lo logra. No. Es más, hay gente que piensa que no puede. En algunos casos hay algunos juzgados que piensan que no deben. Cosa que no es así. Esa información tiene que ver con tu hijo, con la persona que estás criando o en tu casa, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo nuevamente. Un loco que vino a ver el expediente, lo miró un rato y dijo, ya encontré el tema. Dice, ya encontré por qué tiene que tener una botellita de agua mineral hasta para ir al baño. Va a tal lado, botellita de agua mineral. En todos lados una botellita de agua mineral y acá está, dice. Cuando hacen la medida excepcional, hacía más de una semana que la madre los había dejado encerrados en una casilla sin agua y el agua se la pasaban los vecinos. Sí, que los vecinos, fíjate ahí cómo opera otro marco de contención, pero no tenían agua. ¿Sí? Entonces, la búsqueda del agua era lo que llevaba a que en todo momento, ya grande, tenía que tener una botellita de agua. ¿Sí? En alguna situación uno ha dicho, a ver, cuando se dio el caso del tiempito, a lo mejor yo estoy hablando del tiempito como si todo el mundo supiera de qué estamos hablando. Y en realidad eso no necesariamente es así. Es un proyecto que surge a partir de una entrevista con un grupo familiar, con 3 niños, 2 niñas y un nenito, de 7, 5 y 3 años, que en la entrevista pregunta, la más grande, si yo era quien le iba a buscar a una mamá y papá. Contestó que sí, pregunta cuánto tiempo falta. Yo le respondo un tiempito, pensando en todas las cosas que pueden pasar, y retruca ahí cuánto tiempo es un tiempito. ¿Sí? Ahí nace ese proyecto. En esa situación, buscamos una familia en el registro de adoptantes, se lo declararon situación de adoptabilidad, no hubo recursos contra eso. Y cuando hablé con la familia, con la cual somos amigos ahora, esa familia había postulado antes por otro caso que había caído conmigo, y yo no te puedo decir que me recordaran con mucho cariño. No, ni mucho menos, ¿no? A los jueces de familia nos pasa, o lo que hemos sido jueces de familia, yo en los casamientos voy un poco aterrado. Porque siempre hay uno que se acerca y te dice, usted me divorció. Y vos decís, ¿qué le habré dicho? ¿No? ¿Qué habré decidido en ese caso? Ella no me recordaba muy bien que digamos, así que atiende el teléfono, ¿eh? No, en este caso, es más, del registro de adoptantes me dice, hay 2 familias, hay que postular para 3. ¿Sí? Hay 2 familias, dice, una conocida y la otra es la que es segunda. Dice, ¿a quién vas a elegir? No, digo, primero la primera, por más que seamos conocidos. Y cuando la llamo, me atiende ella y me dice, digo, es Marcelo Molina, un silencio complicado. Y digo, bueno, mira, hay 3 niños para dar en adopción, ustedes son los primeros de la lista. Entonces, otro silencio, me dice, ¿me da un segundo que me siento? Digo, sí, hay una familia, hay 3 chicos para dar en adopción, ustedes son los primeros de la lista. Digo, si ustedes todavía están, porque pasa mucho tiempo, ¿no? Si todavía están postulando, los espero mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estaban ahí. A las 8 de la mañana. Y lo que hice es recibirlos y decirles, estos chicos no necesitan superhéroes, necesitan padres.
no superhéroes. No vienen a redimir su desgracia de todo lo que le ha pasado en la vida, y todo lo que le ha pasado en la vida no se lo puedo contar ni yo ni nadie, quizás ellos. Pero acá tienen una semblanza, que es el expediente de niñez. Todo tipo que leyó un expediente de niñez sabe que en las primeras páginas quizás esté todo. ¿Sí? Quizás esté todo. Porque en general empiezan con los informes de los efectores, o de la escuela o de los médicos. Generalmente empieza por ahí. O de la maestra, más que de la escuela, ¿no? De la maestra. Le dejé el expediente y me fui. Cuando volví, ella lloraba a mares y había leído 4 páginas. ¿Sí? Él no lo hacía por pavo nada más. ¿Sí? Pero habían leído 4 páginas. ¿Sí? Eso es de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, si todas las mujeres criaran a sus hijos, no habría adopción. ¿Cuándo hay adopción? Cuando uno de estos pibes necesita una familia que lo críe como hijo. Está pensado desde el punto de vista del hijo, no desde el punto de vista de la familia. ¿Sí? Con la familia uno tiene las mayores empatías. Esta gente forma parte, por ejemplo, de un grupo de padres adoptivos con los cuales tenemos la mejor de las relaciones, pero está en un segundo plano. Antes, en la década del 50, del 60, del 70, era al revés. Se buscaban hijos para las familias. Ahora es como tiene que ser. Se buscan familias para los hijos. Si yo no tengo chico que demande tener familia adoptiva, no tengo adopción. El 80 y pico % postula para chicos menores de 3 años, que además de todo eso sean sanos. Reitero, ojalá algún día podamos hacer, cosa que no se puede hacer, una charla con evaluadores de la dirección del registro de adoptantes, para que vengan a contar los casos rechazados. ¿Sí? Un caso en San Lorenzo, donde eran 2 hermanitas y era rechazada, nadie quería postularse porque una de las hermanitas tenía supuestamente autismo. Hasta que finalmente son dadas en adopción a una pareja de Santa Fe y no tenía autismo la nena, solamente le faltaba estímulo. Y bueno, todo el proceso se demoró por eso y al final la nena no tenía nada. Claro. A ver, creo que hay que diferenciar 2 situaciones en cuanto a quién postula. Vos podés postular y no ser apto para cualquier caso porque venís y decís cosas como, bueno, ¿y usted qué piensa en esto? ¿Qué desea? Bueno, nosotros somos una familia de gente que somos descendientes de suizos, por ende necesitaríamos un chico que sea más o menos rubio, blanco, ya no va, no entra en el sistema, porque vos lo estás pensando como un remedio de tu filiación biológica y no es para eso, es al contrario, es para buscar un chico que necesite una familia y para eso vos te estás presentando. No viene a reemplazar la filiación biológica. ¿No está? Y otras situaciones distintas, ahí voy, que vos seas apto, pero que no postules para una determinada situación. Ahí voy con vos y después retomo en este punto. Sí. Quería preguntar si en el registro nacional existen parejas extranjeras. No, no porque la adopción por extranjeros de niños argentinos no está avalada por nuestra legislación. Ah, bien. ¿Sí? Lo que nosotros, Argentina no apoya la adopción internacional y no acepta que extranjeros, no que extranjeros en general, sino que extranjeros que no sean residentes en el país, puede ser extranjero pero está residiendo en el país, ahí sí podés adoptar, tenés que tener 5 años de residencia en el país. Lo que no se acepta es que venga gente del extranjero a adoptar acá. Y si esas familias se quedan esos 5 años que necesitan tener. Con residencia en el país, ¿eh? No, Claro. no solo el ¿Y hecho una de vez que residir. adoptan, se van del país? Una que adoptan son padres. Bien. ¿Sí? No lo hacen en general a eso. Lo que hay es una discusión respecto de quién de Argentina va a adoptar al exterior. ¿Por qué? Porque en general, por lo menos lo que era dominante hasta ahora en registro de adoptantes y en lo que es la interpretación dominante del derecho, será desfavorable aún para ese tipo de adopciones internacionales. Entonces, por ejemplo, van a adoptar a República Dominicana pide un informe al registro de adoptantes local y el informe no se da. ¿Por qué? Porque ellos no avalan, estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero muy claro, no avalan la adopción internacional. En eso el Poder Judicial siempre ha salido a tallar y a decir lo que no está prohibido está permitido, los informes los hacemos nosotros. ¿Sí? Y de esa forma
se logran concretar esas adopciones internacionales, pero de argentinos que van a adoptar al exterior. ¿Sí? A ver si me acuerdo dónde estábamos, antes que le diera la palabra. Estamos con la adopción de las nenas que le contaba el tema de la discapacidad, de que los requisitos. No, exacto. O sea, yo tengo entonces, hay algunos grupos que no van a ser recibidos por el registro de adoptantes, te van a decir, nosotros a vos no te inscribimos, y te tienen que decir, no te inscribimos por esto, por esto, por esto, y además tenés esta alternativa para superar la situación. Por ejemplo, qué sé yo, tenés que ir a un psicólogo. Imagínate, invento. Después podés pedir la revisión de eso. Decir, bueno, mire, yo vengo con otra perspectiva, ya entendiendo de qué se trata el sistema, y ahí a lo mejor te pueden incorporar. Lo que no está mal es que cada cual sepa hasta dónde le da el cuero. Yo cuando postulo, te van a preguntar, ¿y usted qué franjas etarias quiere? Y hasta 3 años, hasta 8 años. ¿Puede adoptar hermanitos? Sí, no. ¿Puedo adoptar más de un niño? Sí, no. ¿Adoptaría chicos con patologías? Sí, no. Y hasta ahí no llegamos a ninguna discriminación. Estamos hablando de hasta dónde te da el cuero. Digo un caso bien clarito, pero bien clarito. Antes de toda la ley que tenemos ahora. Nace un niño en un hospital de Rosario. ¿Sí? Yo estaba en turno de urgencia. Las cosas más jodidas pasan en el turno de urgencia. Siempre. Vos estás en turno de urgencia. Son 2 cosas que los jueces no tienen que estar. En turno de urgencia porque te pasan las cosas más jodidas y leer casos en los diarios. Porque si lo leíste, Te llega. te llega. No sé cómo, te llega. Nace un crío, ¿sí? Llaman por teléfono al turno de urgencia, nos comunicamos con el registro de adoptante. El registro de adoptante para bebés recién nacido tenés un montón de gente. Se contacta con este grupo familiar que era el primero de la lista. Esa gente va al hospital y la indicación fue, esto fue a las 6 de la tarde, la indicación fue nuevamente lo mismo, mañana a las 8 de la mañana los espero en el juzgado. ¿Sí? No había nada que indicara algo raro. A las 8 de la mañana un llamado de registro de adoptantes diciendo que la familia había desistido de la adopción. ¿Por qué? Porque el chico tenía o la mamá tenía una enfermedad infectocontagiosa y esta gente había postulado sin patologías. En el primer momento te dan ganas de putear a todo el mundo. Decís, pero ¿cómo puede ser esto? Y un segundo después vos decís, la verdad, hacía 10 años que estaban esperando. Hay que decir que no, sabiendo que del otro lado de la puerta vos tenés un pibe que va a ser tu hijo. Que todo indica que va a ser así. Y vos estás diciendo que no, porque no te da el cuero para. Vos estás diciendo que no, porque pensás que a vos no te da el cuero para esa situación, para afrontar una situación de discapacidad. Lo está diciendo. Entonces, la verdad, y es más, la gente me vino a ver, y yo le mandé a decir con la secretaria, siempre me arrepiento de no haberlos atendido. Y no los atendí, me dice que uno va cambiando de idea en el paso del tiempo, ¿no? Porque pensé que a lo mejor era darle una expectativa de algo que no iba a darse. Le mandé a decir que le daba las gracias. Porque vos tenés que saber hasta dónde podés. Hubo un caso, uno de los primeros relatos del tiempito se llama Una familia para Beo. Beo es B-O. Cuando vos ves las sentencias anonimizadas son las iniciales. Se llamaba, dale, Beatriz Olavarría, invento, ¿no? Beo tenía 15 años, pero parecía de 10, por su contextura física, hasta poco menos, pero su edad mental, que nunca entendí bien ese tema de la edad mental, decía, tiene la edad mental de un chico de 5 años, no, mi hija cuando tenía 5 años no tenía esas reacciones, digamos, tenía un retraso madurativo severo, severo. Cuando hablaba con uno, no usaba palabras, no hablaba, eran todos gesticulaciones. Y cuando refería a la mamá, que decía la palabra mamá, a la única persona que se lo decía era su mamá biológica. Ella tenía 2 hermanos, los 2 esquizofrénicos, su madre también lo era, y su padre era sordomudo, no estimulado en su infancia, con lo cual daba la sensación de tener un retraso madurativo. Cuando la sacan de su hogar, que tarda mucho niñez en sacarla del hogar, ella, los hermanos no los querían ni ver por algunas situaciones que se habían dado en el seno de la familia. Ese era el marco de Beo.
Y salimos a buscar una familia para Beo, con esa cosa que uno va aprendiendo, ¿no? Publicamos un edicto. Qué cosa más tonta no debe haber en el mundo. Publicamos el edicto en los diarios, nadie vino, obviamente. ¿Quién va a venir ante un edicto que dice, el juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 llama a la comunidad para que uno... No sé, nadie va a hacer eso. Entonces llegué a mi casa, y eso fue uno de los inicios del tiempito, y dije, voy a redactar un textito que se llame Una familia para Beo. Y redacté un texto, no lo tengo acá. Y se lo mandé a 2 periodistas, a Roberto Caferra y a Sonia Tesa. Uno radial, uno escrito. No lo conocía ninguno de los dos. Y Roberto Caferra, el día siguiente a la mañana, lo lee por la radio. ¿Sí? Además los tipos saben leer, ¿no? O sea, lo lee por la radio. Y Sonia lo publica en Rosario 12. Al texto, no al edicto. Tuvimos que hacer malabares porque nos aparecieron 100 familias postulando por Beo. ¿Sí? No me acuerdo quién estaba en el registro de adoptantes, pero bueno, hicimos ahí era todo muy incipiente. Se entrevistaron y por teléfono primero a las 100 familias, de las cuales quedaron 40, porque muchas veces la solidaridad es un impulso y no se publica todo. Si ustedes lean, búscanlo, Una familia para Beo, no dice nada en realidad sobre ciertas características de cómo era la realidad de la cosa. Cuando por teléfono se les marcaba la realidad, hubo de esas 100 familias, 60 que dijeron ya de entrada que no. Y las otras 40 también dijeron que no. Y no logramos una familia para Beo. ¿Sí? Sí logramos para otros 8, pero para Beo, no. Y hubo 100 tipos que dijeron, a mí esta situación me supera. Yo no puedo ser el padre ni la madre de Beo. Eso también te da la pauta que esto no se trata de un enorme deseo de ser padre o de ser madre. No pasa porque vos tenés un enorme cariño para dar, que no dudo que tenés un enorme cariño para dar, y no pasa por un enorme deseo de ser madre o de ser padre. Para nada. Porque si fuera un enorme deseo de serlo, tendríamos una familia, no una familia, 100 familias que postulen para Beo, y no las tenemos. No tendríamos chicos que llegan a los 18 años y tienen que salir del sistema sin haber sido adoptados. ¿Habla mal eso de las familias que postulan? No. Tan solo te dice que la gente tiene ciertas limitaciones para hacer esto. Algunos te dicen, sí, pero si vos tuvieras un hijo biológico que tiene un retraso madurativo, lo criarías igual. Puede ser que no. Porque también pasa que no. Lo que pasa es que no son hijos biológicos. Ese también es un tema. No son hijos biológicos, son hijos adoptivos. Después del juicio de adopción, jurídicamente pasan a ser todos hijos. Pero vos no podés venir a postular para llenar tu cuestión subjetiva en esto. Es al contrario, es desde el otro lugar en donde esto se dé. ¿Sí? ¿Cómo llegamos entonces? Perdón, Sí. Marcelo, Daniel desde Zoom quiere comentar algo. Sí, lo puedo hacer A ver si hablando, te escuchamos, Daniel. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Bárbaro. Bueno, mi nombre, me presento, soy Daniel Morbiducci y Daniel, de ¿cómo andás, familia Daniel? en la provincia de Buenos Aires. Sí. Quería simplemente agregar algunas cositas en apoyo a lo que se está diciendo, que es muy interesante, sobre todo que esto es una charla abierta, y como es, me apoyo un poquito en lo que dijo cuando comenzó este segundo panel el doctor Molina, que decía que para los jueces de familia, una de las cosas más agradables egresa, ¿no es cierto?, institucionalmente o es dado en la adopción, para decirlo más en una forma más fácil. Pero también él reflexionó lo que quedaba atrás. Es cierto, yo creo que la adopción demuestra el fracaso de un sistema. Y que yo discrepo un poquito, es cierto que es un momento donde hay alegría. Hay muy pocas cosas que dan alegría en un juzgado de familia, muy pocas cosas. Pero, a ver, más alegría nos da cuando ese niño o esa niña puede volver con su familia natural, con su familia biológica. Eso es lo que quisiéramos lograr en todos los casos. No siempre logramos y no, muy pocas veces.
Pero también otra cosa que quería yo agregar a lo que dijo, reafirmando lo que dice el doctor, es la mirada romántica que tenemos sobre la adopción. Es decir, esa mirada que hace como que todas las adopciones casi son perfectas, y no es así. No es así. Por eso es muy importante la selección que se haga de los futuros, de los pretensos adoptantes, o sea, los que se postulan, porque en los juzgados de familia tenemos muchas experiencias no solo de la guarda preadoptiva, o sea, de la vinculación frustrada, sino también de adopciones. Es decir, de personas que fueron adoptadas, de niños o niñas que fueron adoptadas y que después quienes lo adoptaron lo colocan nuevamente en situación de vulnerabilidad. O sea, lo quieren devolver, en una palabra. Y como no lo pueden devolver porque es irrevocable, ¿qué hacen? Lo colocan en situaciones de vulnerabilidad. Estas cuestiones que parecen que son la excepción no son la excepción. Sobre todo cuando se trata de niños con patologías, cuando se trata de hermanos, y algunos tienen diferencia con otros, o cuando se trata de adolescentes. Es decir, adoptar adolescentes, o sea, hoy por hoy prácticamente, como creo que se dijo, no hay en el digamos, si pedimos del listado de personas que quieran adoptar adolescentes, hablamos ya de 13 años en adelante, casi no tenemos, o no tenemos, salvo que vengan con algún hermano más chico, y ahí podemos lograrlo. La adolescencia es muy difícil para todos, como padres, tener hijos que transcurren esa etapa de la vida, y mucho más cuando son padres que no tienen experiencia en adolescentes previa y directamente se encuentran con un adolescente que viene con una historia, con una experiencia, con una historia de vida a veces muy complicada. Y eso lleva al fracaso, es decir, no tenemos que tener tampoco esa mirada tan romántica de la adopción. O sea, no todos los niños que van a adopción son niños que se dejan con un paquetito y un moño o en un Moisés en una iglesia. No, son niños que fueron sacados por distintos motivos de su familia y bueno, ni hablar cuando son institucionalizados, que la institucionalización es devastadora para los chicos, por eso ahí sí es muy importante los tiempos. Y como es, y esos chicos generalmente, no todos, o sea, en su gran mayoría no quieren ser adoptados, a pesar de todo lo que vivieron, salvo casos extremos, quieren. Con esto termino. Creo que la labor más difícil para un juez de familia es decretar el estado de abandono y de adoptabilidad, porque se nos coloca en un rol que está como casi divino, ¿no es cierto? Y también es cierto que si bien la ley dice que en ningún caso puede ser que podamos separar un niño de una familia biológica, una niña, por causa de pobreza, también es cierto que todas las situaciones están atravesadas por la pobreza. O sea, no hay niños de clase media o clase media alta que estén en estado de adoptabilidad o que sean objeto de una medida excepcional. ¿Y hay vulneraciones en esos estamentos sociales? Claro que la hay, pero por supuesto que la hay. Pero ahí no llegamos. Entonces, hay una mezcla entre, digamos, la situación económica con otras situaciones que hacen que se produzca esa vulnerabilidad. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Cómo anda el teatro? Perfecto, a pesar de que no me vino a ver, doctor, y yo sí a usted. Daniel fue a ver ¿cuánto tiempo? Un tiempito en Pilar, si no recuerdo mal, cuando era la semana anterior a la pandemia. Empezamos con 100 personas y cuando terminamos había 20. La gente se iba yendo, pero en forma masiva. O sea, se iba pasando, ¿viste? Que cómo fue ese momento de medio de histeria, ¿no? Se iban dando las comunicaciones y la gente se iba yendo. Terminamos con muy poca gente, entre ellos Daniel, si no recuerdo mal, me parece que ahí es donde nos conocimos. Bien, ese es el marco entonces que nosotros tenemos. Sí, fue allí. Gracias, Daniel. Fue así. Ese es el marco que nosotros tenemos para la adopción. Yo, lo que dice Daniel, lo suscribo, obviamente. Es cierto también que las revinculaciones con familia biológica no son las más frecuentes, digamos, ¿no? En parte porque no se puede, porque hay casos que son gravísimos,
Y en gran parte porque se trabaja mal. O sea, vos decís, ¿cómo se trabajó esto? Y lo que hablamos cuando estaba Cristian acá. Si vos, los padres viven en Rosario, y es cierto lo que dijo, yo dije 50 kilómetros, si los chicos viven en Granadero Baigorria, y lo mandás a Villa Gobernador Galvez, y hay gente que a lo mejor no va a poder llegar, y no estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de enormes distancias, o hasta te diría culturales respecto de eso. ¿Sí? Hay veces que esto también se trabaja, y se trabaja poco, en algunos casos no se trabaja nada, y en otros casos, y ahí el Poder Judicial también tiene que hacer su mea culpa, ¿eh? O sea, ¿qué estamos controlando cuando no pasó nada? ¿No? Y hay veces que se le pregunta, ¿y qué hicieron? Y la respuesta es nada, porque no se responde. Y muchas veces el hecho manda, porque vos después, si vos te encontrás con 2 años después, 3 años después, muchas veces la situación de hecho te está mandando. Te indica cuál es el camino, por más que se haya llegado mal a esa situación de hecho. Entonces, nosotros tenemos, para hacer un esquemita, viene la medida excepcional. A los 6 meses, Niñez le tiene que decir al juez si va a seguir o no con el planteo de adopción. Tiene que hacer eso. Puede decir que no va a seguir por ese lado y la medida excepcional continúa con otro camino, como por ejemplo puede ser una tutela, una guarda, una delegación del ejercicio de la responsabilidad. O sea, puede haber múltiples caminos que no son la adopción. Hasta este tema de los 16 años y llegar hasta la mayoría de edad. O sea, hay montones de caminos que puede haber. O puede decirle al juez, vamos a seguir por el camino de la adopción. El juez lo que tiene que hacer es controlar esto que dice Niñez. Controlarlo. Está todo bien. Se le dio derecho de defensa a los padres en sede administrativa. ¿Sí? El chico tuvo abogado del niño. Esto lo hemos hablado 1000 veces. Es inconcebible que hoy por hoy un chico que entra en el sistema de niñez no tenga abogado del niño. Inconcebible. Si no lo tiene, se lo tiene que dar el juez. ¿Sí? Proveerle de un abogado del niño a ese niño y empezar lo que se llama el juicio de declaración en situación de adoptabilidad. En ese juicio de declaración en situación de adoptabilidad van a participar el niño con su abogado, la niña, los niños, el conjunto, los que tienen los adolescentes, los padres o adultos responsables, porque no siempre son los padres, a veces que han sido criados los vulneradores son los abuelos, y va a participar también la dirección de niñez o la Secretaría de Niñez, ¿sí? Ya no como parte, sino como uno de los terceros interesados en la situación, y el Ministerio Público, sin el cual nada de todo esto puede hacerse. El Ministerio Público es lo que acá en Santa Fe conocemos como defensorías generales, ¿sí? Que intervienen en todos los casos donde haya situaciones de personas con incapacidad jurídica, como por ejemplo en el caso de niños y en el caso de personas con restricciones a su capacidad. Tienen que intervenir sí o sí. Una vez que el juez le da intervención a todos ellos y se produce la prueba que haya que producir, en general ya viene del proceso de niñez, el juez decide si declara o no en situación de adoptabilidad a ese niño, a esa niña, a ese grupo de hermanos, si declara en situación de adoptabilidad a algunos y a otros no, cosa que ha pasado, porque vos te podés encontrar con chicos mayores de 10 años, uno que diga que sí y otro que diga que no, entonces vas a declarar en situación de adoptabilidad a uno y con el otro seguirás por otro camino. Y ante esa declaración de situación de adoptabilidad, los padres pueden recurrir esa medida, es decir, pedir que la Cámara de Apelación revise la medida. Hago un paréntesis dirigido pero muy para abogados, y es para un tiempito muy cortito, que es mientras tengamos tribunales colegiados de familia, el recurso es ante el tribunal en pleno, no es recurso de apelación porque todavía tenemos el tribunal colegiado. Como suponemos que ya el año que viene no van a existir más, el recurso va a ser de apelación. Pero esto es bien para abogados, es muy técnico. Para todos, lo que pueden hacer los padres ante la declaración de situación de adoptabilidad es que otro tribunal u otros jueces revisen lo que decidió el juez de primera instancia. ¿Sí? Que revisen esa situación. Ahí se abre un nuevo proceso, la continuación del mismo, ¿no? Pero una nueva escucha de todas las partes intervinientes, que se hace en general por escrito, ¿sí? Y la Cámara o el Tribunal Colegiado en pleno va a decidir si ratifica lo que dijo el juez de primera instancia o si da vuelta lo que el juez de primera instancia dijo. Ante esa situación todavía tenemos un recurso más, que es el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Cada vez más acotado, ¿sí?
O sea, ¿por qué ese recurso no procede en forma directa como el de apelación? O sea, yo apelo y tiene que ir a la Cámara, o presento el recurso de revocatorio ante el Pleno y tiene que ir ante el Pleno. No hay alternativa en eso. Acá ese recurso ante la Corte tiene algunas limitaciones. ¿Sí? No voy a explicar las limitaciones porque entiendo que los abogados las conocen y esta charla va dirigida a la comunidad en general. La verdad es que la mayor parte de los abogados no las conocen, ¿sí? Y es un tema que hay que ponerse a estudiar cada vez que lo haces, y no es una crítica, es que realmente se llega en familia muy poco a semejante grado de avance, digamos, ¿no? Por ahí los que hacen otro tipo de derecho de daños, derecho patrimonial, están más acostumbrados a llegar a esas vías recursivas. En general en familia esto es bastante más excepcional. Entonces, como consejo, si tienen que presentar un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de apelación extraordinaria, siéntense, léanlo muy bien, ¿sí? Porque son muy técnicos los recursos, ¿sí? Y cuanto más arriba te vas en la escala, menos especialistas en familias vas a tener, ¿sí? En el Rosario, en la Cámara de Apelaciones de la provincia de Santa Fe, en el Fuero Civil y Comercial, que creo que somos 30, después que se fue Darío, entre yo, y está Abraham Vargas, que pasó por los tribunales colegiados de familia. 2. Sobre 30 hay 2 que por lo menos entramos en familia. Eso no quiere decir que los demás no te lo vayan a estudiar bien, son dos cosas distintas. Pero una cosa es la especialización en la escucha, por ejemplo, y otra cosa un juez que se ha especializado en quiebras. No son exactamente igual como se aborda esa situación. Y si te vas a la Corte Nacional o a la Corte Provincial, también la cantidad de especialistas va a ser cada vez menor. Pero todos esos recursos están. Una vez que dicta el fallo el juez de trámite, ¿sí? Y en Rosario, una vez que dicta el fallo el tribunal en pleno, el proceso continúa por más que esté apelado, ¿sí? Hay ciertas cosas que continúan hasta un cierto límite, ¿no? Dale que decretó la declaración de situación de adoptabilidad, lo que tiene que empezar allí es la búsqueda de la familia adoptiva. Ese se llama el proceso de selección de la familia adoptiva. ¿Para qué? Para que este chico, esta chica, este grupo de hermanos, vaya a vivir con esa familia durante 6 meses, que es el término que va a durar la guarda preadoptiva. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, tengo la declaración de situación de adoptabilidad. Le digo, señores del registro de adoptantes, mándeme para este caso en particular los legajos de las familias aptas para estos chicos. ¿Cómo lo tiene que seleccionar el registro de adoptantes? Hablando con la gente de niñez. Entre los dos lo tienen que seleccionar. ¿Se hace eso? No. Lo hace únicamente el registro de adoptantes. El código dice los dos. Y es sabio el código al decir los dos. ¿Por qué? Porque los que saben qué pasó son los de niñez. Entonces le tienen que contar a la gente, porque si no está leyendo papelitos, tenés que contarle a la gente para que la gente del registro de adoptantes sepa cuál es la familia más apta para estos pibes. Y acá hay una suerte de crack, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que partir de la base que se selecciona a la más apta y no solamente a la primera, pero como decía Daniel, en algunos casos se dan, durante la guarda preadoptiva, familias que vienen y dicen, no, mire, yo no estoy en condiciones de ser el padre de estos chicos. Y entre comillas, y no tan entre comillas, lo devuelven, ¿sí? Esto, si bien no son un número enorme de casos, es más frecuente de lo que uno piensa. ¿Sí? Empieza la guarda preadoptiva, se hace la selección de la familia adoptiva, se le da en guarda preadoptiva y a los 4 meses vienen y dicen, no, nosotros no estamos en condiciones, ¡tum!, vaya para allá. Hay un montón de cuestiones administrativas, si se lo saca del registro de adoptante, van a tener que ser nuevamente evaluados, hay una serie de cosas que le van a pasar en lo administrativo. Pero en lo judicial se ha empezado a abrir camino, con mucha fuerza, un proceso de responsabilización de esa familia. ¿Por qué? Porque vos generaste una expectativa en ese chico. Y le estás generando una cosa muy grave, que es un nuevo desarraigo. Lo que sucede es que el juez no puede hacerse el sonso. Si yo hay un tipo que dice no quiero, yo no puedo obligarlo, menos aún no debo, obligar a esos chicos a vivir con esa gente, ¿no? Si bien el juez de oficio no puede hacer nada, lo que se ha abierto camino es, primero, inicialmente con demandas de alimentos en contra de la familia ex guardadora preadoptiva. Y hay jueces, se empezó por Río Negro, por allá, hace muchos años, dijeron, no, mirá, vos acá empezaste, si bien no sos el padre,
son los más parecidos a lo que en el código se llama el progenitor afín. ¿Sí? Progenitor afín, ¿vieron cuando hablamos de la adopción por integración? Durante la crianza está ese padre que no es padre, pero está criando. Ese se llama el progenitor afín. Para los abogados no es progenitor ni es afín, pero se llama progenitor afín. Sí, no sé por qué, pero bueno, se llama progenitor afín. Ese tiene obligaciones alimentarias. Obviamente que después de la madre, después del padre, después de bueno, es subsidiario eso, pero la obligación la tiene. Entonces algunos jueces empezaron a decir, vos estás en una situación parecida a la del progenitor afín, paga alimentos hasta tanto venga un nuevo guardador preadoptivo. ¿Sí? Y en otros casos se ha empezado a decir, no, usted también está provocando un daño. Por ende, indemnice. A mí esto siempre me da la idea de decir, bueno, ¿cómo afecta esto a la cantidad de gente que quiere ser padre adoptivo, digamos, ¿no? Y para mí, bueno, tiene más importancia el caso concreto. Entonces vos decís, puede haber situaciones en donde no haya habido adaptación, pero no de los padres hacia los hijos, sino de los hijos hacia los padres, que esa es una situación. Y cuando es al revés, algún tipo de responsabilidad tiene que haber, pero yo empezaría primero sobre quién eligió, ¿no? Cómo fue seleccionado, cómo fueron elegidos, cómo fue ponderado. Es posible que haya sido bien ponderado, pero que después no resultara, y es posible que haya sido mal ponderado, como el caso de la nena que tenía, los que dijeron no posturamos para niños con patología y lo mandaron con un niño con patología. Entonces ahí está mal seleccionado. Hay un problema en la selección. Me parece que ese fracaso, que tomo ahí la palabra que usó Daniel, esa situación de fracaso de este caso, requiere necesariamente, como en el caso de Familia Solidaria, una introspección. Decir, che, ¿y qué hicimos acá? ¿Cómo elegimos? A lo mejor estuvo todo bien, los informes decían que sí, porque te vas a ir informe, la bola mágica tampoco la tenés, y a veces está mal, y alguien se tiene que hacer responsable de eso. La gente que desiste y tiene que hacerse responsable, pagando alimentos, pagando algún tipo de indemnización. Dale. ¿Cómo? Tiene que demandarlo a través del abogado del niño. Claro. Me pregunta Darío, ¿quién percibe la indemnización? Chao, te mando en un rato eso. ¿Sí? La pretensión la tiene que hacer el niño a través de del abogado del niño. ¿Sí? Y la percibe el niño. Quedarán usuras populares, bueno, los jueces. Sí. No, quería de esto del arrepentimiento. También hay un caso donde era un matrimonio el que iba a adoptar y en el medio de la guarda se separan, se divorcian. Entonces, el hombre se arrepiente, dice que no quiere ser el padre adoptivo. Y de todas las constancias de autos se sale a la luz de que en realidad la verdadera intención de él era no tener que pagar esa cuota alimentaria que le iba a corresponder a raíz de la separación. Y en el caso se lo terminó dando la adopción a los dos y fijándole la cuota alimentaria al padre adoptivo. Claro, pero en realidad es distinta la situación, ¿no? Sí, o sea, porque se arrepiente, pero en realidad era un... Pero eran dos. Eran dos, sí. Sí. Esto llega hasta la sentencia de adopción. Cuando hay sentencia de adopción, como decía Daniel hace un ratito, no hay arrepentimiento posible, ¿no? Ahí entrarías en las situaciones de privación de la responsabilidad parental por abandono subjetivo, por lo que sea, ¿no? O sea, es otra situación. Ahí Daniel decía una cosa, bueno, Daniel es juez de familia, no sé si al principio se escuchó, que hay casos en donde el chico entra en juicio, o sea, entra en adopción, ya tiene sentencia de adopción, y lo vuelven a vulnerar los derechos, pero en forma grave, ¿eh? Como esta cuestión, viste, del criado, ¿no? Tengo un chico acá y lo tengo para que ayude, entonces se entiende ese concepto, y nuevamente la Dirección de Niñez adopta una medida excepcional. Así que hay gente que realmente viene con no sé, destinado a que le pasen este tipo de cosas, porque la verdad, ahora, alguno tiene que hacer una reflexión sobre qué pasó cuando vos elegiste una familia. A ver, el informe psicológico previo de esa familia no decía nada, ningún indicio había de que eran vulneradores graves de derechos, ¿viste? O que potencialmente lo eran. A lo mejor no se podía, pero a lo mejor sí. No, qué sé yo, es jodido eso. Cristian me dijo, esto es una catarata de información. ¿Qué querés que le haga? Sí, 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 es una catarata, pero también nos va abriendo caminos a pensar otras cosas. En el caso que yo comentaba antes, pues tengo otro caso, pero no es
¿tiene posibilidad esta madre de poder vincularse con sus hijas, que en algún momento le digan, porque vos me decís que se junta el juez, se junta niñez, se junta, acá no se juntó nadie. De la mañana a la noche desaparecieron las nenas y desaparecieron estando en la guardia de niñez. Hay posibilidades, se puede hacer, digo este caso por si nos aparece otro, porque esto que cuentan, nosotras que estamos en el territorio, vemos cosas terribles todo el tiempo y también vemos que hay cosas que se hacen bien. Pero tenemos un par como este, como otros chicos que los tuvimos 15 años, ya hoy cumplieron 18 años y están grandes, también a punto de ser adoptados por una mamá que se decía era psicótica y lo que no tenía esa mamá era un lugar donde vivir. A ver, el derecho a conocer los orígenes, como decía en el segmento anterior, es mucho más que conocer, ¿no? Es derecho a que los orígenes primero te críen y si no te pueden criar, a que vos tengas contacto. Cada caso en particular va a marcar el rumbo de esa posibilidad de contacto. En algunos casos, lo más conveniente es que no tengan contacto. Por ejemplo, el caso de los que le daban a prostituirse. Obvio. Obvio. Entonces ahí vos vas a poner un freno. Lo que no quiere decir es que sea un freno para toda la vida. Porque es más, con el paso del tiempo va a ser, cuando sea mayor, la persona adoptada la que va a buscar sus orígenes, sea como sea. Yo me acuerdo una vez, le contesté a una persona, lo va a buscar aunque sea Escobar Gaviria, porque una cosa es lo que hizo y otra cosa es que sea padre. Quizás tan solo para contactarse e irse, ¿sí? Y no tener ningún tipo de relación, quizás no. Eso implica que en el medio, de acuerdo al caso particular, de cómo se dio, esa cuestión de las visitas se tienen que dar. Ricardo Duto tiene un fallo de, no sé, tendrá 12, 13 años, en donde estableció una adopción con visitas con la madre biológica, que fue criticado, porque bueno, esto por todo el mundo, pero en realidad existía esa posibilidad, ¿no? La mujer había empezado a tener otro tipo de vínculo, quizás no podía mantener ese vínculo biológico, ¿sí? Y los chicos necesitaban ser criados por otra persona, pero lo tenía. Hay un fallo, cuando vimos filiación la semana pasada, el código dice que vos podés tener 2 vínculos filiatorios, papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá. No podés tener otros más. Sin embargo, hay casos de 3, que el código los avala. En un caso de adopción de una madre que tenía un problema de salud mental, dale una psicosis o una esquizofrenia, dale, no sé, lo tenía, no estaba en condiciones de criar a sus hijos, pero sí estaba en condiciones de vincularse. Entonces, ¿qué hizo la jueza o el juez del lugar que sea? Dio en adopción a esos chicos con un papá, una mamá y una mamá. 3. ¿Sí? Y se hizo, porque ahí el código te lo permite hacer. Entonces, el derecho ahí a conocer los orígenes, que en verdad es un mundo superior, el derecho a la identidad, se construye, depende del caso. ¿Está? En algunos casos quizás no tengan contacto con los padres vulneradores de derechos, pero sí con los abuelos. ¿Sí? Entonces, por más que se den adopción plena, el código mismo permite conservar el vínculo con ciertos parientes de la familia de origen. Y lo conservas. Y eso se puede pedir, esta chica Pero puede claro que empezar, sí. claro, para que Es más, empiece. después de la sentencia de adopción, y aún pasando mucho tiempo, vos podés pedir derecho a la debida comunicación. Porque no lo está pidiendo para ella. Está pidiendo para sus Está hijas. pidiendo para que se concrete respecto de sus hijos. Tiene que estar preparada para que le digan que no. Los chicos, ¿eh? Porque además depende de lo que haya pasado en tu vida. Por eso te hablo del caso concreto. No, no, por eso yo hago mucho hincapié porque acá había una nena de 2 años y una de meses y lo último que tenemos de esas nenas es un video que le dicen, mamá, curate, ponete bien que queremos volver con vos. Lo último de información que le dieron y no tenemos más Hay de contacto. todo. En el caso que hablábamos antes de esta señora que después la atropella el colectivo, al principio, ahí Soledad lo deslizó, del chico mayor que quería ver al padre. En otros casos, en la primera entrevista, uno toma varias entrevistas, en la primera entrevista, por ejemplo, los chicos dijeron, yo quiero ver a mi papá, claro, o yo quiero ver a mi mamá, ¿sí? Y en la última entrevista, el discurso fue, yo quiero saber cómo está. Va cambiando. Lo que muchas veces hay que hacer es paciente, porque los chicos cambian de posición. Y si vos como padres adoptivos, no me acuerdo quién lo había dicho por allá, como padres adoptivos, le negás el conocimiento de tus orígenes,
tiene muy corto plazo, porque en algún momento se te va a venir en contra. En algún momento ese deseo por buscar quién es la familia de origen va a superar y te va a cuestionar de por qué vos no le diste la información completa, entera, de qué es lo que pasó. ¿Viste? Pero es casuístico, o sea, es caso por caso. ¿Sí? No hay mucho para... Porque no se lo dijiste. Exacto. En vez de porque se lo dijiste. Exactamente. El reproche es terrible. Vení, Renato, ¿qué haces ahí? Vení. El reproche es terrible. Y es terrible con razón. ¿Me entendés? Es terrible con razón. Bien, entonces, hicimos todo ese caminito, llegamos a la sentencia de adopción y ahí el juez puede otorgar la adopción con carácter pleno o con carácter simple. ¿Vos tenés algo de eso? O no sé qué tenés por allí tanto. No, porque tengo de adopción post-mortem Ah, bueno, vamos después. y después de una que abusó del paro. Vamos, después lo hacemos como cierre. Y no sé cómo estamos. Estamos ahí nomás. Adopción plena y adopción simple son modalidades de la adopción. La verdad, en esto, los que no son abogados, no le tengan miedo al Código Civil y Comercial, especialmente en esta parte. ¿Sí? En la parte de familia, es un código didáctico. ¿Sí? Está escrito de una forma bastante sencilla. Para los abogados pensamos que se ha escrito de una forma casi como María Elena Walsh escribiría un cuentito. No, para nada, para nada. Pero te digo que es lo más cercano a algo entendible. Los abogados somos tipos jodidos, escribimos para conservar el poder. Eso hacemos. Hacemos las cosas jodidas, ¿por qué? Porque conservamos el poder, no es porque somos tontos, ¿sí? Eso es así. La ley de quiebra no la entiende cualquiera, ¿sí? La ley que, bueno, no voy a decir nada. O sea, no la entiende cualquiera. Esto sí, esto está bastante explicadito. Para los que se quieren casar, por ejemplo, si alguno de acá quiere casarse, lea la parte de matrimonio en la parte matrimonial patrimonial. Lo van a entender redondito. ¿Sí? No me hagas que no, porque quizás sentate y haz el cálculo económico tuyo particular. Entonces decidí después si te casás o te pones en unión convivencial. Porque si te pones en unión convivencial a veces salís perdiendo. Y si te casás, salís ganando. Todo termina por otra parte. ¿Se entiende? O sea, pensalo al revés. En los países estos que hacen familia solidaria con la fiestita y se van, los acuerdos prematrimoniales son de la orden del día, porque los tipos saben que en algún momento la cosa termina. ¿Sí? Esa cosa romántica que decía recién, no me acuerdo si lo decía Daniel recién sobre el tema de la adopción, lo romántico en cuanto a la unión convivencial y al matrimonio, verso. A veces el que está libre es el que se casó, no el que está viviendo en unión convivencial. Pero vuelvo a esto, lean adopción, es muy sencillo como está redactado, pero yo quiero puntualizar esto. Adopción plena rompe los vínculos biológicos. No existen más esos vínculos biológicos. El juez puede conservar algunos. Es decir, en este caso en particular, conservo el vínculo biológico con los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos han seguido manteniéndose al día y están interesados. Los padres no, pero los abuelos sí. O en el caso de la chica con esquizofrenia. Conservo el vínculo con la mamá. Esta mamá no es que fue vulneradora adrede, fue vulneradora porque no podía hacer otra cosa y nada más, ¿se entiende? O sea, ahí lo podés hacer, lo podés llegar a conservar. La otra adopción es la adopción simple. La adopción simple no rompe los vínculos biológicos, pero sí rompe el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Está? Y traza vínculos únicamente con el adoptado y con sus hijos, nada más. ¿Sí? No con el resto de la familia. ¿Sí? Estas son cosas que hay que pensarlas porque el emplazamiento en carácter de hijo implica la generación de un heredero. ¿Sí? Y a pesar de que uno viene de una familia que con suerte los abuelos hicieron una casa, con suerte, las cosas te pueden cambiar en la vida. ¿Sí? Yo nunca pensé que iba a ser camarista, qué sé yo, y sin embargo estoy acá. Lo más seguro para mi vida en otro país es que hubiera seguido siendo almacenero como mi abuelo. Esa más o menos pero sin embargo, qué sé yo, todos se equivocaron, yo estoy acá haciendo esto. ¿Se entiende? Te podés ganar el 15 andá a saber qué pasa con tu vida. O venís con una situación patrimonial muy consolidada. Por eso, por ejemplo, se pueden adoptar gente mayor de edad, pero hay que consultar que tenga lo que nosotros decimos posesión de Estado, es que haya sido criado como si fuera el hijo y lo puede llegar a pedir, pero hay que escuchar a los otros.
porque vos estás metiendo dentro de esa familia un heredero. ¿Está? ¿Se entiende? No es la adopción, y en esto me tomo nuevamente, y gracias Daniel por tu participación, el tema del romanticismo. No tiene nada de romántico. ¿Sí? Toda decisión vinculada con el mundo jurídico son decisiones que tienen un impacto económico. Todas. ¿Sí? Y lo que no puedes hacer es desdeñar eso desde una perspectiva romántica. Lo tenés que ver y tenés que ver cómo se da la situación. A ver, si vos vas a adoptar 4 críos, tenés que saber cuál es tu situación económica. Por más que no te la exijan, la tenés que saber. ¿Sí? A ver qué te llega. ¿Los huérfanos de femicidio serían adopción simple? ¿O lo dicta el juez? Para huérfano de femicidio o Que huérfano. queda la abuela No es a una cargo. adopción. Si queda la abuela, es tutor. Es una tutor. tutela. Es una tutela. La abuela no puede adoptar. Tutela. La abuela es abuela. ¿Sí? La abuela no puede adoptar a sus nietos. Ella es la abuela y va a quedar en tutela hasta los 18 años. Ajá. ¿Sí? En general, si hay una cuestión de orfandad, intervendría la dirección de niñez si no queda nadie más. Si quedan totalmente desamparados. Entonces ahí va a haber una medida excepcional, pero no porque hayan sido vulnerados sus derechos, sino por la situación de hecho. De derecho. Del mismo modo, y con esto voy redondeando, si una mujer desea dar su hijo en adopción, va a nacer y lo desea dar en adopción. Eso está permitido, no es que está prohibido. Lo que no puede hacer es darlo a una persona determinada. Se lo tiene que dar al registro, no al registro de adoptantes, sino al sistema para que lo dé al primero de la lista del registro de adoptantes. Eso se puede hacer, no puede tomar la decisión dentro de los 45 primeros días después de parir, porque está en estado puerperal. Sí, esa decisión la tiene que tomar después. Pero que se puede, se puede. ¿Sí? Ese es el gran inconveniente, porque si bien el código no lo dice, va a tener que intervenir la dirección de niñez por la sencilla razón que el Poder Judicial no tiene familia solidaria. Nosotros no tenemos ese sistema, lo tienen ellos. Entonces la mamá, imagínate, dice, el día del parto, dice, yo lo quiero dar en adopción, y en general se constituye como no lo quiero ni siquiera ver, porque quizás si lo ve, traza ya un vínculo. Entonces, no es que lo abandona, está diciendo, lo dejo acá en el hospital, yo no voy con esto. Como la decisión no puede ser adoptada hasta los 45 días posteriores, no puede darse en adopción en ese momento. Entonces vos vas a necesitar una familia solidaria que lo críe hasta los 45 días y después recién buscar una familia adoptiva. Acá te va a aparecer una crisis de derechos de igual jerarquía. ¿Por qué? Porque una norma del código dice que si una parte de la familia biológica desea criar, no se puede dar en situación de adoptabilidad, excepto que el juez considere lo contrario. Más o menos así. Entonces una parte te va a decir, si la mamá quiere dar en adopción, nosotros de igual modo tenemos que buscar a alguien de la familia biológica que lo quiera criar. ¿Sí? Eso vulnera los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque en general esa mujer te va a venir a decir, yo no quiero que lo críe mi familia, especialmente no quiero que lo críe mi madre. ¿Sí? Vaya a saber por qué, los psicólogos sabrán. Pero vaya a saber por qué. Entonces ahí hay un deseo y un derecho de la mujer a no verlo nunca más. Si lo cría la abuela, lo va a tener presente toda la vida dando vuelta por allí. De lo que sea. Entonces, ante ese choque de derechos, para mí prevalece, te van a decir, este es el derecho de la mujer, este es el derecho del hijo a ser criado por su familia de origen. A mi entender, prevalece el derecho de la mujer. ¿Por qué? Porque tengo una ley de aborto. Sí. Entonces, acá para mí, en este caso, prevalece el derecho de la mujer. Esta interpretación, porque hay ley de aborto, está severamente cuestionada por otro sector de la doctrina que dice, no. Este niño nació, está vivo, prevalece su derecho a ser criado por su familia de origen. En realidad es muy difícil de resolver, porque tienen igual jerarquía constitucional. ¿Sí? En el caso, a mi entender también, en todo lo que fue la legislación de interrupción voluntaria de embarazo, también tenés derecho de igual jerarquía constitucional, en donde el legislador optó por uno de los dos, que es el derecho de la mujer. Optó por este y no por este. ¿Sí? ¿Cómo? No. El principio es, el derecho es del niño a que lo críe su familia de origen, pero también vos tenés el derecho de la madre a decidir. Y si la madre objeta, si yo no quiero que mi familia lo críe, también por algo está objetando. ¿Sí?
Porque si lo quiere la familia de origen, nuevamente se da lo mismo, lo va a excluir de la familia. Ella no va a poder, no quiere verlo más a ese chico. Y por algo no lo quiere ver más. ¿Sí? Esa es su situación de mujer y de madre que dio a ese niño a luz. No lo quiere ver más. Es muy jodido el tema, ¿eh? No es tan sencillo de resolver, porque vos te vas a encontrar con eso. Eso quizás también está un poco emparentado con esta idea de, ¿y el padre, cómo talla el padre en el caso del aborto? Bueno, pero la realidad es que biológicamente la que tiene los hijos es la madre, no, la mujer, digamos, no el padre. Y el hecho de parir no te transforma en madre, ¿no? Son dos cosas distintas. La verdad que no son tantos los casos. Porque en general la gente tiene a sus hijos y no necesariamente los dan a adopción. También hay una especie de mito en eso, ¿no? Que la gente tiene a los hijos y los dan a adopción. No, eso no. Son los menos los casos, no son la mayoría. ¿Sí? Y estos casos en donde lo quiere dar en adopción y no quiere que nadie de la familia lo críe, quizás en la generalidad de los casos se da. ¿No? Tiene a su hijo y no quiere ni siquiera declarar quiénes son sus padres. Andá a saber cómo se constituyó ese vínculo entre esta madre y su padre. Andá a saber, ¿viste? ¿Qué es lo que pasó allí? A lo mejor te está dando una alerta. Guarda, esta familia no. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No sé. Es muy difícil ese, ¿eh? Porque me pasa lo mismo que con otras legislaciones. Los dos casos tienen argumentos válidos. Entonces, en los dos casos, vos tenés argumentos que te pueden convencer para un lado y convencer para el otro. ¿Alguna cosita para redondear? ¿Querés que diga el del adolescente? Digo, es el de la revocabilidad de la adopción. Vale. Nada, bueno, esta adolescente había sido dada en adopción plena a una pareja y del informe psicológicos posteriores surge que el padre adoptivo abusaba sexualmente de la nena. Como dijo él, la adopción plena es irrevocable. Pero bueno, en el caso concreto, fue un caso acá del colegiado 5, se ponderó el derecho con perspectiva de género del adolescente, de toda la vulneración que ya había sufrido antes, que esto era una nueva vulneración de derechos, y bueno, se lo desplazó al padre adoptivo de la adopción. Sí, aparte, fue por otro lado, Claro, pero el juez de familia no interviene. Hasta lo que está en el caso estaba en prisión preventiva, siguió su curso, pero estaba aprobado en el expediente el abuso. Bien, la próxima no es el miércoles que viene, sino que es el otro.